Era Jueves Santo cuando mi hijo le ofreció un cuenco de torrijas a mi suegra. Ella, de un golpe seco, lo lanzó al patio. «No vuelvas a llamarme abuela». Mi marido se abalanzó hacia ella de inmediato. «Entonces, te pido que te marches de mi casa». Aquel Jueves Santo, yo pensaba que solo necesitaba aguantar una vez más, cumplir con mi deber un día más. Y al menos mi hijo y yo podríamos estar en paz a los ojos de la familia de mi marido. Pero nunca imaginé que aquel pequeño cuenco de torrijas en las manos de mi hijo se convertiría en el detonante que haría estallar toda la amargura que había enterrado durante años. Aquella mañana me levanté cuando el cielo aún estaba teñido por la bruma del alba. La casa seguía en silencio. Solo se oía el suave murmullo del agua en la cocina y el viento que se colaba entre las ramas de los árboles del patio. Era Jueves Santo. En la familia de mi marido siempre había existido la tradición de preparar torrijas y pestiños para las celebraciones de Semana Santa. Aunque mi suegra, Pilar, nunca me había considerado de verdad su nuera, yo preparaba todo a mano con esmero. Remojé las rebanadas de pan del día anterior en leche infusionada con canela y limón. Las pasé por huevo batido y las freí una a una en aceite de oliva caliente hasta que estuvieron doradas. Luego las dispuse en una fuente y las regué con un almíbar de miel y un toque de anís. A su lado, en la mesa, había un centro de flores frescas, una bandeja de fruta, incienso aromático y un plato de pestiños recién hechos. Quería que todo aquel día fuera impecable. No para complacer a nadie, sino para que mi hijo creciera sabiendo lo que significan las tradiciones familiares. Daniel, mi hijo de apenas 4 años, tiene unos ojos oscuros y vivaces como los de su padre, y una boca que no para de hacer preguntas. Estuvo a mi lado desde primera hora, con sus manitas aferradas al borde de la mesa, preguntando sin cesar. Le acaricié la cabeza y le dije que esperara a que terminara, y que luego le llevara un cuenco a la abuela. «Si eres bueno, la abuela se pondrá contenta». Dije esas palabras con un amargor interno. Pilar nunca había abrazado a Daniel como las otras abuelas. Desde el día en que nació, solo lo miraba con indiferencia, con distancia. Una vez, mi hijo corrió hacia ella llamándola «Abuela, abuela», y ella se giró como si no lo hubiera oído. Pero los niños no entienden de rencores adultos. Daniel, en su inocencia, seguía creyendo que, si era bueno, su abuela lo querría. Cerca del mediodía, los parientes empezaron a llegar. Unos se sentaron en el salón, otros estaban de pie en el patio. Las risas y las conversaciones llenaban la casa. Saqué la fuente de dulces al patio, donde habíamos limpiado una mesa de madera. Pilar estaba cerca, vestida con un elegante traje de chaqueta de terciopelo oscuro. El pelo recogido en un moño impecable, y el rostro tan frío como una estatua. Me miró de arriba abajo, con un desprecio evidente, pero yo incliné la cabeza con respeto. «Suegra, ya está todo preparado». No respondió, solo soltó un bufido y se giró para hablar con unas tías como si yo no existiera. Tragué saliva, y volví a la cocina a por el cuenco de torrijas que había preparado especialmente para ella. Escogí el cuenco más bonito. El almíbar era claro, las torrijas doradas, y unas hebras de canela flotaban aromáticas en la superficie. Se lo di a Daniel y le advertí que tuviera cuidado. «Llévaselo a la abuela y recuerda ser educado». El niño, sosteniendo el cuenco con ambas manos, caminó lentamente hacia el patio. Su pequeña figura se perdía entre los adultos, pero su rostro brillaba de emoción. Se paró frente a Pilar, levantó la cabeza y dijo con voz clara: «Abuela, mamá ha hecho torrijas para ti, para que las disfrutes». En ese instante, solo deseaba que ella aceptara el cuenco. No necesitaba que sonriera ni que me elogiara, solo que no hiriera al niño delante de tanta gente. Pero Pilar bajó la vista hacia mi hijo con una mirada tan gélida que sentí un escalofrío en la espalda. Y de repente, levantó el pie y le dio una patada brutal al cuenco. ¡Zas! El cuenco voló por los aires y se estrelló contra las baldosas del patio, rompiéndose en 1000 pedazos. El almíbar y las torrijas se desparramaron, salpicando las piernas de Daniel. El niño se quedó paralizado por el susto durante unos segundos y luego rompió a llorar. El llanto de mi hijo me desgarró el corazón más que el sonido de la loza rota. Corrí a abrazarlo, viendo sus pequeñas piernas pegajosas por el almíbar, y mis manos temblaban sin control. Pilar, entonces, articuló cada palabra claramente, frente a más de 20 parientes. «No vuelvas a llamarme abuela. Tú no eres nieto de esta familia». El patio quedó en un silencio sepulcral. Las personas que hasta hacía un momento reían y hablaban se quedaron mudas.
Algunas miradas se volvieron hacia mí. Otros bajaron la vista hacia los trozos de cerámica. Y algunos empezaron a susurrar. ¿Por qué decirle eso a un niño? ¿Qué ha pasado para que se ponga así? Apreté a Daniel contra mi pecho, sintiendo cómo su cuerpecito temblaba. Entre sollozos, me preguntó: «Mamá, ¿he hecho algo malo? ¿Por qué la abuela no me deja llamarla abuela?». Esa pregunta hizo que se me llenaran los ojos de lágrimas. Quise levantarme. Quise preguntarle a Pilar qué culpa podía tener un niño de 4 años, pero los años como nuera me habían enseñado a tragarme las lágrimas. Me mordí el labio con fuerza, limitándome a acariciar la espalda de mi hijo. «No, mi amor, no has hecho nada malo. Eres un niño muy bueno». Justo en ese momento, Marcos salió de la casa. Seguramente había oído el estruendo del cuenco y el llanto del niño. Al ver a Daniel acurrucado en mis brazos, el desastre en el suelo y a su madre de pie con una expresión impasible, su rostro cambió por completo. Se acercó a ella y, con voz grave, preguntó: «Mamá, ¿qué le acabas de hacer a mi hijo?». Pilar se cruzó de brazos y sonrió con desdén. «¿Tu hijo? ¿Estás seguro de que puedes llamarlo así? Ya te lo he dicho. Esa sangre de origen incierto, que no me llame abuela». Me quedé helada. Marcos permaneció inmóvil unos segundos, con los ojos enrojecidos, y luego se volvió hacia su madre. Cada palabra que pronunció fue como un cuchillo golpeando el suelo. «Entonces, te pido que te marches de mi casa. Ahora mismo». El ambiente en el patio se congeló. Aquella frase dejó a todos los parientes boquiabiertos. Pilar lo miró con los ojos desorbitados, pálida, sin poder creer que su hijo, al que siempre creyó tener bajo control, se atreviera a decirle algo así delante de toda la familia. Yo, mientras tanto, abrazaba a mi hijo mientras mis lágrimas caían sobre su pelo, comprendiendo perfectamente que aquel día, el cuenco de Torrijas no solo se había roto en el patio, había hecho añicos la última capa de aguante que sostenía a mi familia. La frase de Marcos aquel día fue como una cuchillada que cortó el último hilo de paciencia entre madre e hijo. Pero, en realidad, el día que Pilar pateó el cuenco de Torrijas de Daniel no fue la primera vez que nos negó a mi hijo y a mí. Fue solo el momento en que todo el resentimiento acumulado salió a la luz. Para entender por qué una abuela podía decirle palabras tan crueles a su nieto de 4 años, hay que retroceder a los días en que Marcos y yo nos conocimos, cuando no teníamos nada más que un amor muy real. Conocí a Marcos en un programa de voluntariado que organizó mi empresa. En aquel entonces, él era solo un ingeniero de obras que acababa de empezar a trabajar por su cuenta. Conducía una moto vieja, y su camisa siempre olía a sol y a trabajo. Yo era una administrativa normal, con un sueldo que me daba para vivir, sin nada que destacar. Nos enamoramos entre comidas rápidas con tuppers, entre los días de lluvia en los que él me esperaba bajo un porche, y en las llamadas que se alargaban hasta la madrugada solo para preguntarnos si estábamos cansados. Marcos no era un hombre de palabras bonitas. Demostraba su afecto con hechos. Si yo enfermaba, cruzaba media ciudad para comprarme medicinas. Si hacía horas extra, me esperaba en la puerta de la oficina hasta pasadas las 10 de la noche. Una vez le pregunté si no tenía miedo de pasarlo mal por quererme. «Mi familia es muy normal. No podemos ayudarte en nada», le dije. Él solo sonrió y me dio un golpecito en la frente. «Me caso contigo, no con una caja fuerte. No te preocupes». Pero su familia no pensaba igual. Desde la primera vez que fui a su casa, Pilar me miró como si estuviera evaluando una mercancía defectuosa. Me preguntó a qué se dedicaban mis padres, cuántos hermanos éramos, si teníamos propiedades. Le respondí con sinceridad que mi padre había fallecido hacía mucho, que mi madre tenía un pequeño comercio, y que yo me había mantenido a mí misma desde muy joven. Al oírlo, esbozó una mueca, dejó la taza de té sobre la mesa y dijo una frase que nunca olvidé. «Las chicas de hoy en día, lo mejor que saben hacer es arrimarse a un hombre para mejorar su vida». Me quedé petrificada. Marcos frunció el ceño al instante. «Mamá, ¿qué estás diciendo?». Pilar lo miró de reojo. Su voz era suave pero afilada como un cuchillo. «Digo la verdad. Mi hijo tiene un trabajo, un futuro. No puede casarse con cualquiera, con una chica sin un origen claro». Yo bajé la cabeza, apretando las manos. En ese momento comprendí que la puerta de aquella casa nunca se abriría para mí. Más tarde supe que Pilar ya le había elegido una nuera a Marcos hacía tiempo. Se llamaba Beatriz, y era hija de una familia con una gran empresa de materiales de construcción. La familia de Beatriz tenía terrenos, naves industriales, contactos,
y buscaba un yerno con conocimientos técnicos para ayudar a gestionar el negocio. Pilar lo había calculado todo. Si Marcos se casaba con Beatriz, no solo tendría una mujer rica, sino que sus suegros le darían acciones, tierras, e incluso podría dirigir una nueva sucursal. Una vez me citó en una cafetería cerca de casa y puso un sobre grueso sobre la mesa. Sin rodeos, me dijo que lo cogiera y desapareciera. Te lo digo sin rodeos, no eres digna de entrar en esta familia. Una mujer lista sabe cuál es su lugar, no esperes a que te echen para sentir la humillación. Miré el sobre, con un nudo en la garganta. No lo abrí, solo se lo devolví. Quiero a Marcos de verdad, señora. No vendo mis sentimientos. Pilar se echó a reír. Una risa despectiva y heladora. ¿Sentimientos? ¿Acaso se come de eso? Si de verdad lo quieres, déjalo ir. No lo arrastres a tu lodazal. Salí de aquella cafetería bajo una llovizna fina, con las lágrimas cayendo sin que me atreviera a secarlas. Quería a Marcos, pero también tenía miedo. Miedo de que por mi culpa perdiera a su familia, su futuro, todo lo que Pilar había planeado para él. Intenté romper con él varias veces. Una vez le devolví un pequeño anillo de plata que me había comprado, diciéndole que no éramos compatibles. Marcos se quedó en el pasillo mucho rato, pálido de dolor. Me preguntó si de verdad quería romper, o si su madre me había vuelto a decir algo. Guardé silencio. Me cogió la mano. Su voz temblaba. Pero era firme. Si necesito dinero, me lo ganaré. Si necesito una casa, la construiré. Pero si te pierdo a ti, no podré engañarme a mí mismo y decir que estoy bien. Fue esa terquedad de Marcos la que me hizo sentir feliz y culpable a la vez. Lo amaba. Pero cuanto más lo amaba, más sentía que era la causa de la discordia entre él y su madre. Pensé que si desaparecía, todo sería más fácil. Pero Marcos nunca me dio la oportunidad de irme. Me llevó a un pequeño apartamento de alquiler, puso 2 cuencos de sopa caliente sobre la mesa, y dijo: puede que seamos un poco más pobres, que vayamos un poco más despacio. Pero no quiero pasarme la vida con la mujer que mi madre elija por mí. Entonces, me quedé embarazada. El día que vi las 2 rayas en el test, sentí una mezcla de alegría y miedo. Marcos me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. Sonrió como un niño. Nos casamos, ¿vale? No dejaré que sufras más. Pero cuando Pilar se enteró, su rostro no mostró ni una pizca de alegría. Miró mi vientre y luego a Marcos. Y dijo con frialdad: qué lista. Como no pudo entrar por la puerta principal, usa la barriga para colarse. La boda no fue grande. Marcos se encargó de casi todo. El restaurante, las fotos, los regalos. Pilar asistió, vestida con un traje elegante, sonriendo a los invitados, pero esa sonrisa no era para mí. Durante toda la ceremonia, no me cogió la mano ni una vez, no me dijo una sola palabra amable como hacen otras suegras. Cuando me incliné para ofrecerle mi respeto, apenas me tocó y se acercó a mi oído para susurrar: ahora que estás casada, compórtate y conoce tu lugar. No creas que por tener un hijo en la barriga has ganado. En medio de mi propia boda, sentí un frío glacial. Desde fuera, la gente solo veía a una pareja de novios preciosa, a Marcos cogiéndome la mano con fuerza, un banquete abundante y felicitaciones por doquier. Pero solo yo sabía que detrás del velo blanco había una preocupación que no cesaba. Sabía que mi vida de nuera sería difícil, pero no imaginaba que lo sería tanto como para que mi hijo también tuviera que sufrirlo. Por el niño que llevaba dentro, por el amor de Marcos, entré en aquella casa. Me dije a mí misma que si vivía con decencia, si era trabajadora y paciente, algún día Pilar lo entendería. Creía que los lazos de sangre ablandarían su corazón. Creía que cuando naciera su nieto cambiaría. Pero la vida no es como uno se consuela. Hay personas que no son crueles porque no entiendan, sino porque desde el principio decidieron no aceptarte nunca. Y Pilar era una de esas personas. Pensé que después de la boda, si me comportaba, era diligente y no ponía a Marcos en una situación difícil, poco a poco la actitud de Pilar se suavizaría. A veces la gente mayor es un poco cascarrabias, me decía para consolarme. Pero pronto comprendí que hay manías que nacen de las costumbres, y que la crueldad de Pilar nacía del hecho de que nunca quiso que yo existiera en esa familia. Desde el día en que oficialmente me convertí en su nuera, sentí como si un par de ojos me siguieran a cada paso. ¿Qué comía? ¿A qué hora me acostaba? ¿Cómo lavaba la ropa? Si la sopa estaba sosa o salada. Todo podía convertirse en un motivo para criticarme. Un día, acababa de poner mi plato en la mesa cuando ella miró la comida y soltó:
¿Qué sopa es esta? Sosa como el agua. Típico de la gente de ciudad. Cocinan sin alma. Me levanté en silencio a por el salero. Pero sentía un nudo en la garganta. Si me levantaba temprano para preparar el desayuno, decía que intentaba aparentar ser una buena ama de casa para ganarme a Marcos. Si por el cansancio del embarazo me quedaba en la cama 10 minutos más, golpeaba la puerta de mi habitación. Estar embarazada no es ser una reina. No te quedes ahí esperando a que te sirvan. Durante los primeros meses de embarazo, vomitaba tanto que no retenía nada. Estaba pálida y delgada. Pero ella, en lugar de preguntarme si me encontraba mal, le decía a las vecinas: mi nuera es muy delicada. Apenas está embarazada y ya se comporta como si fuera a dar a luz. Limpiaba la casa, desde las escaleras hasta la cocina. Ella pasaba revista y deslizaba un dedo por los muebles buscando una mota de polvo. Si no la encontraba aún así se quejaba. Hace. Pero se nota que es para aparentar. Una persona que de verdad se preocupa por la casa es diferente. Si lavaba las cortinas y cambiaba las sábanas, decía que le alteraba sus rutinas. Si lo dejaba todo como estaba, me acusaba de perezosa y de no saber cuidar del hogar. Sinceramente, en aquel entonces sentía que, respirara fuerte o suave, todo lo hacía mal. Lo que más le gustaba mencionar era que yo no había aportado dote. Cada vez que había visitas, sobre todo parientes de su lado, sacaba el tema hábilmente como una forma de recordarme mi lugar. Una vez, durante una celebración familiar, mientras llevaba una fuente desde la cocina, la oí reírse con unas tías. Se casó y solo trajo su barriga, nada más. Menos mal que mi Marcos es un hombre responsable. Porque en estos tiempos, ¿quién sabe qué es verdad y qué no? Mis manos se detuvieron en el aire. La fuente caliente casi se me cae. Las tías me miraron. Algunas con una sonrisa forzada. Otras, fingiendo no haber oído, pero sus miradas ya habían cambiado. Dejé la fuente en la mesa e invité a todos a comer. Tenía la garganta tan cerrada que no pude tragar ni un grano de arroz. Esa noche, cuando Marcos se enteró, se enfadó tanto que se le pusieron los ojos rojos y quiso bajar a hablar con su madre para aclarar las cosas. Pero lo detuve. Déjalo, Marcos. Es mayor. Si discutís, todos dirán que yo te pongo en su contra. Marcos me miró, entre apenado e impotente. Pero si sigues aguantando así, mamá se pasará cada vez más. Yo sonreí con amargura, intentando parecer que no me importaba. Puedo soportarlo. Solo necesito que tú no te ganes la fama de ser un mal hijo por mi culpa. En realidad, no era tan fuerte como decía. Solo temía que un día Marcos, atrapado entre su madre y yo, se cansara y yo me convirtiera en la causa de que perdiera su última pizca de paz. También me culpaba a mí misma. Si aquel día me hubiera marchado de forma definitiva, quizá Marcos se habría casado con Beatriz. Pilar estaría satisfecha, y en esa casa no habría tanta tensión. Había noches en las que, tumbada de lado abrazando mi vientre, oía a Marcos suspirar en el balcón. Sentía el corazón oprimido. Me amaba de verdad, pero ese amor le obligaba a enfrentarse a su propia madre. Y cuanto más me defendía él, más me sentía como una intrusa en su familia. Cuando Daniel nació, tuve la esperanza de que todo cambiara. Pensé que ninguna abuela podría permanecer impasible ante el primer llanto de su nieto. Pero el día que volví del hospital, Pilar se limitó a mirar desde la puerta y dijo: mételo en la habitación. Los recién nacidos tienen el espíritu débil. No lo andes paseando de un lado a otro. No me preguntó si el parto había sido doloroso, ni cuánto pesó el niño, ni extendió los brazos para cogerlo. Durante la cuarentena, me dejó aún más claro que, a sus ojos, ese bebé no traía alegría. Cuando los parientes venían de visita y decían que Daniel se parecía a su padre, ella replicaba al instante: los recién nacidos se parecen todos. Habrá que esperar a que crezca para saber a quién se parece. Una frase dicha al aire pero repetida una y otra vez, se convirtió en una espina clavada en mi corazón. Sostenía a mi hijo en brazos, mirando su carita sonrojada, y las lágrimas caían sobre su mantita. Daniel creció en ese ambiente gélido. Cuando aprendió a darse la vuelta, a ella no le importó. Cuando dio sus primeros pasos tampoco se inmutó. En su primer cumpleaños, le compré una pequeña tarta. Marcos encendió las velas mientras Pilar, sentada en el sofá, miraba su móvil sin siquiera acercarse. Cuando Marcos le llevó al niño y le dijo: mamá, felicita a tu nieto. Ella solo frunció el ceño. Es un bebé. ¿Qué va a entender de felicitaciones? Desde pequeño,
Daniel la llamaba con una voz muy dulce. Abuela. ¿Quieres tarta? Abuela. He dibujado esto para ti. Pero la respuesta solía ser el silencio o una mirada indiferente. Nunca pronunció el nombre de mi hijo con amabilidad. Delante de otros, lo llamaba el pequeño. Cuando estaba enfadada, directamente decía, ese crío. Una vez, Daniel corrió a abrazarle la pierna. Ella se la sacudió bruscamente. ¡Qué calor! No te pegues a mí. Vi a mi hijo quedarse desconcertado en medio del salón, con sus manitas caídas a los lados, y sentí como si me partieran el corazón. Ese día, Marcos no pudo más, y dijo en voz alta, «Mamá, es tu nieto». Pilar se rió con sarcasmo. «¿Nieto? ¿O no? Eso lo sabrás tú mejor que nadie». Esa frase nos dejó helados tanto a Marcos como a mí. Pero cuando le pedimos que se explicara, desvió el tema. Lo digo por decir, ¿acaso quien tiene algo que ocultar se da por aludido? Desde ese día, una inquietud sin nombre empezó a crecer en mí. Me di cuenta de que su crueldad ya no se dirigía solo hacia mí. Se había extendido a mi hijo. Un niño completamente inocente. Podía aguantar que me criticara, podía tragarme las lágrimas cuando humillaba mi pasado. Pero cada vez que veía a Daniel ser tratado como un extraño, mi corazón se enfriaba un poco más. Y así, después de años engañándome a mí misma con que el tiempo lo arreglaría todo, finalmente entendí que Pilar no solo me odiaba por interponerme en sus ambiciones, también odiaba a Daniel porque, a sus ojos, la existencia de ese niño era el punto final al matrimonio que ella había planeado. Lo que no sabía entonces era hasta qué punto ese odio podía convertirse en algo aterrador. En los días siguientes, empecé a prestar más atención a cada mirada, a cada palabra de Pilar. Antes, su odio y su desprecio eran evidentes. Pero desde hacía unos 6 meses, su actitud a veces cambiaba de forma extraña. No era un cariño genuino, ni se había ablandado por completo. Parecía más bien alguien que intentaba fingir interés para ocultar algo. Algunas tardes, mientras yo fregaba los platos en la cocina, ella se paraba en la puerta y preguntaba en voz alta. ¿Qué tal come el pequeño últimamente? ¿Le duele la barriga a menudo? ¿Es alérgico a algo? Me quedé paralizada. Tan sorprendida que se me olvidó cerrar el grifo. En todos esos años, nunca había preguntado qué le gustaba comer a Daniel o si dormía bien. Y de repente, preguntaba con todo detalle. Le respondí con sinceridad. Come bien, solo que no le gusta mucho el picante. Con la mirada perdida. Si los niños son tiquismiquis con la comida es porque sus madres no saben educarlos. Hay que corregirlo desde pequeños. O de mayores se echan a perder. Al principio, incluso me alegré en secreto. Pensé que quizá, con la edad, la gente se ablanda, que los lazos de sangre acaban por unir. Incluso se lo conté a Marcos. Él, ocupado con los planos de una obra, levantó la vista y sonrió levemente. Si de verdad mamá ha cambiado, sería estupendo. Así tú también sufrirías menos. Yo también quería creerlo, así que aparté las sensaciones extrañas que tenía. Pero su interés se volvía cada vez más raro. Un día, me dio un papel con una lista de comidas. Gachas de avena, sopa de lentejas, puré de verduras, y también unos polvos que, según ella, le había mandado un conocido del pueblo. A partir de ahora dale de comer esto. Los niños necesitan depurar la sangre, limpiar el hígado y los intestinos para estar sanos. Cogí el papel. Y, al ver que muchos platos no eran adecuados para un niño pequeño, le dije con tacto. Deje que le pregunte primero al pediatra. Suegra. Aún es pequeño. Y comer cualquier cosa podría sentarle mal. Su rostro se ensombreció al instante. Eres su madre y para todo necesitas al médico. Antiguamente criábamos a los hijos con nuestra experiencia y ninguno se moría. ¿O es que tienes miedo de que si lo cuido y se pone fuerte, prefiera a su abuela antes que a su madre? Esa frase me molestó, pero aún así me contuve. No usé los polvos que me dio. Los guardé en lo alto de un armario. No sé por qué, pero al mirar esos paquetes sin etiqueta, sentí una gran inquietud. No parecían un regalo de una abuela para su nieto, sino algo que no debía acercar a mi hijo. Desde entonces, empecé a ser más cuidadosa. La comida de Daniel la preparaba yo misma. La leche, las galletas, la fruta. Todo lo revisaba a conciencia. Si Pilar le daba algo, yo encontraba la manera de cogerlo y decirle que se lo daría más tarde. Ella, al darse cuenta, me miraba con una profundidad que sugería que había notado mis precauciones. Una vez, se rió con desdén.
Lo proteges demasiado, ¿no? Quien no lo sepa pensará que soy una extraña. Quise decirle que era ella quien se había autoexcluido de ese vínculo familiar. Pero me callé. Temía que cualquier intercambio de palabras provocara una tormenta en casa. Por aquel entonces. Marcos había aceptado un proyecto importante. Salía temprano y volvía tarde. A veces pasadas las 11 de la noche. Estaba tan cansado que se quedaba dormido mientras cenaba. No quise agobiarlo más con mis vagas sospechas. Solo le contaba cosas sin importancia. Las que me helaban la sangre, me las guardaba para mí. Hasta que un mediodía, mientras tendía la ropa en el balcón, oí a Pilar hablar por teléfono en el salón. Hablaba en voz muy baja, pero como la puerta estaba entornada, pude oír algunas frases. Ya lo sé, no hace falta que me enseñes. Solo necesito que eso desaparezca, y todo volverá a su sitio. Me quedé paralizada. Con una pequeña camiseta de Daniel en la mano, hubo un silencio. Luego continuó. Marcos tiene el corazón blando por culpa del crío. Sin esa excusa, tendrá que entrar en razón. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Quién era eso? ¿Qué significaba desaparecer? Me acerqué con cuidado, pero el roce de mis zapatillas en el suelo del balcón la alertó. Pilar dejó de hablar al instante. Cuando entré, ya había colgado y estaba sentada erguida en el sofá, con el mando de la televisión en la mano, como si nada. La miré, intentando mantener la calma. ¿Con quién hablaba, suegra? Me miró de reojo, sin inmutarse. Con una vieja amiga. Cosas de mayores. ¿A qué viene tanta pregunta? Apreté la camiseta en mi mano. La he oído decir que alguien iba a desaparecer. Ella soltó una carcajada seca y forzada. ¿Qué oído más fino tienes? Me refería al gato callejero del pueblo que no para de revolver en la cocina. Si desapareciera, la casa estaría más limpia. ¿Tú qué te habías imaginado? ¿O es que tienes la conciencia sucia y todo te suena a amenaza? Su respuesta fue tan perfecta que me inquietó aún más. Sabía que no tenía pruebas, que no podía acusarla por unas frases oídas a medias. Pero desde ese día, ya no me atrevía a dejar a Daniel a solas con ella. Cuando volvía del colegio, lo subía directamente a nuestra habitación. Si comía, me sentaba a su lado. Si bebía agua, se la servía yo. Algunas noches, después de que se durmiera, abría su puerta varias veces solo para asegurarme de que seguía arropado en su cama. Marcos notó mi tensión, pero cuando me preguntó, negué con la cabeza. Últimamente me siento inquieta. Será por el trabajo y los asuntos de casa. Él me abrazó por los hombros y me dijo que no le diera tantas vueltas. Yo también deseaba estar equivocada. Deseaba que todo fuera producto de mi paranoia, causada por años de desprecio. Pero la intuición de una madre es difícil de explicar. No hace ruido, no tiene forma, pero arde en silencio como brasas bajo las cenizas. Unos días antes del Jueves Santo, Pilar me llamó de repente a la cocina. Estaba sentada a la mesa, con un paquete de pan y los ingredientes para el almíbar delante. Con una calma inusual, me dijo: este año, prepara tú las torrijas. No las compres. Ahora que hay un niño en casa, tiene que aprender las costumbres. Me sorprendió, porque nunca me había encargado nada con un tono tan suave. Sí, suegra. Lo sé. Las prepararé con esmero. Respondí. Me miró fijamente durante un buen rato y luego añadió. Muy despacio. Y recuerda hacer un cuenco aparte para mí. Quiero que el niño me lo traiga. Si un niño quiere ser aceptado como nieto, tiene que saber mostrar respeto. Al oír eso, sentí una punzada, pero intenté verlo como una oportunidad. Quizá quería poner a prueba a Daniel. Quizá si el niño se portaba bien, ella se volvería menos fría. En ese momento, de verdad lo pensé. Me convencí a mí misma de que la gente mayor a veces es torpe al expresar su afecto. No sabía que detrás de aquella orden aparentemente normal, Pilar ya había planeado una jugada cruel. El cuenco de torrijas que le pidió a mi hijo que le llevara no era para probar su educación, y mucho menos para reavivar un lazo familiar. Era una excusa, un escenario, el primer paso de un plan tan terrible que solo entendí cuando todo se desmoronó. La mañana del Jueves Santo. Me desperté incluso antes de lo habitual. En el patio, el rocío aún cubría las macetas y una brisa suave movía las cortinas de la cocina. De pie frente a la mesa con el pan, me dije a mí misma que, a pesar de mi inquietud, hoy tenía que hacerlo todo bien. No porque quisiera ganarme a Pilar a cualquier precio,
sino porque quería que Daniel creciera en una familia que aún conservara un mínimo de respeto y tradición. Remojé el pan con cuidado. Lo freí con esmero y preparé un almíbar de miel aromático. Mientras lo hacía, escuchaba el parloteo de Daniel a mi lado. Estaba de pie en una silla baja de plástico, con las manos apoyadas en la mesa y los ojos brillantes, como si estuviera participando en algo muy importante. «Mamá, ¿puedo probar un trocito?» Se lo preparo yo a la abuela. Lo miré, con el corazón encogido. El niño, en su inocencia, creía que si era bueno, si le ofrecía a su abuela un cuenco de torrijas, ella se pondría contenta y le acariciaría la cabeza, como hacen las abuelas de los demás. Sonreí y le di un pedacito de pan frito antes de bañarlo en almíbar. «Toma un trocito pequeño. Cuando estén listas, se las llevarás tú para que sea correcto». Daniel asintió enérgicamente, con el rostro lleno de orgullo. No sabía que, en pocos minutos, esa misma ilusión sería pisoteada en el patio de su propia casa. Preparé las torrijas con especial cuidado, asegurándome de que el almíbar no estuviera demasiado dulce, ya que sabía que a Pilar no le gustaban los sabores empalagosos. El cuenco que le reservé fue uno de loza blanca con un borde azul que ella solía usar cuando había invitados. Coloqué dentro las torrijas más bonitas, las bañé con el almíbar claro y espolvoreé un poco de canela. Al hacerlo me sentí ridícula. Llevaba años tratándome con frialdad. Y yo aún esperaba que un cuenco de torrijas pudiera ablandar su corazón. Cerca del mediodía, los parientes comenzaron a llegar. El sonido de los coches en la puerta, los pasos en el patio y los saludos hicieron que la casa se llenara de vida. Pilar apareció con un elegante traje de chaqueta color ciruela, el pelo recogido en un moño alto y el rostro cuidadosamente maquillado. Caminaba entre los familiares con el aire majestuoso de una matriarca. Saludaba a todos con una sonrisa, pero cuando su mirada se cruzó con la mía y la de Daniel, esa sonrisa se apagó de golpe, como una vela soplada. Llevé la fuente de torrijas y pestiños a la mesa. Encendí el incienso, cuyo humo se elevaba suavemente. Incliné la cabeza y recé en silencio, pidiendo solo que el día transcurriera en paz. Daniel a mi lado juntó sus manitas imitando a su madre. Verlo tan formal hizo que se me humedecieran los ojos. Solo deseaba que Pilar, por mucho que me odiara, no hiriera al niño delante de todos. Después de la pequeña ofrenda le di a Daniel el cuenco de torrijas. Me agaché a su altura, le arreglé el cuello de la camisa y le susurré: «Sujétalo con las 2 manos y camina despacio. Cuando llegues donde la abuela, dile: Abuela, te ofrezco estas torrijas. ¿Entendido?» Daniel sonrió, con su voz cristalina. «Entendido. Se las ofrezco a la abuela. ¿Y me querrá, verdad, mamá?» Esa pregunta fue una puñalada. No me atreví a decirle la verdad. Solo asentí levemente. «Tú solo pórtate bien». El niño caminó hacia el patio con el cuenco. Yo lo observaba desde unos pasos atrás, sin apartar la vista de él. Fue entonces cuando vi la mirada de Pilar. No era una mirada de enfado normal, ni de molestia por su aversión, ni siquiera la mirada despectiva de siempre. Era una mirada extraña, fría y profunda, como si llevara mucho tiempo esperando exactamente ese momento. La comisura de sus labios se curvó ligeramente, pero no era una sonrisa. Parecía más bien una preparación. Daniel se detuvo frente a ella, con las manos temblando un poco por el calor del cuenco. Dijo educadamente: «Abuela, te ofrezco estas torrijas. Las ha hecho mamá y están muy ricas». Algunos parientes cercanos se rieron por la ternura del niño. Alguien incluso comentó: «Qué niño más educado. Sabe cómo tratar a su abuela». Pero Pilar no cogió el cuenco. Bajó la vista y miró a Daniel durante un largo rato. Sentí que el corazón se me encogía. Una sensación de frío y mal presagio recorrió mi espalda. Entonces, de repente, levantó el pie y le dio una patada directa al cuenco que mi hijo sostenía. El sonido de la loza rompiéndose resonó en el patio. El almíbar salpicó las baldosas. Unas gotas cayeron sobre las piernas de Daniel. El niño se quedó petrificado, con los ojos muy abiertos y los labios entreabiertos, sin llegar a llorar de inmediato. Miraba a su abuela como si no entendiera lo que acababa de pasar. Pilar, mientras tanto, se irguió y siseó cada palabra. «No vuelvas a llamarme abuela. Tú no eres nieto de esta familia». Corrí a abrazar a mi hijo. Fue entonces cuando Daniel rompió a llorar, un llanto ahogado por el miedo. Le acaricié la espalda, con las manos heladas. Las palabras de Pilar retumbaban en mi cabeza. «No eres nieto de esta familia». No era un regaño fruto de un arrebato.
Sonaba como una sentencia que había preparado y esperado a pronunciar delante de todos. Levanté la vista hacia ella. No parecía fuera de control. Al contrario, estaba terriblemente tranquila. Su mirada no mostraba sorpresa al ver al niño llorar, ni arrepentimiento al ver los trozos de cerámica a sus pies. Parecía como si acabara de completar el primer paso de algo. En ese instante, lo entendí. No había pateado el cuenco solo porque me odiara, ni para humillar a mi hijo delante de la familia. Quería negar a Daniel, desvincularlo de lo que se suponía que era su linaje, justo delante de todos. Marcos salió corriendo de la casa, con el rostro desencajado al ver a su hijo llorando en mis brazos. Miró el desastre en el suelo y luego a su madre. Su voz se volvió grave y pesada, haciendo que todo el patio enmudeciera. «Mamá, ¿qué le acabas de hacer a mi hijo?» Pilar se rió con desdén, repitiendo sus palabras. «¿Tu hijo? ¿Estás seguro?» Sentí que Marcos se tensaba por un instante. Pero inmediatamente después, no hubo ni rastro de duda en sus ojos. Se interpuso entre nosotros y su madre, y cada palabra que pronunció fue fría y tajante. «Entonces, te pido que te marches de mi casa. Ahora mismo». Miré la espalda de mi marido, viéndolo por primera vez tan decidido. Pero lo que más me asustó no fue la ira de Marcos, sino la mirada de Pilar tras escuchar esa frase. No estaba sorprendida, ni dolida como una madre a la que su hijo acaba de echar. Solo miró a Daniel y luego a mí. Y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Esa mirada me decía que esto no había terminado, que el cuenco roto era solo el principio, y que la verdadera tormenta estaba a punto de desatarse. Apenas Marcos terminó de hablar, el patio pareció estallar. Los parientes que estaban cerca de la mesa se apartaron. Algunos se agacharon para recoger los trozos del cuenco. Otros alejaron a los niños. Y la mayoría miraba a Marcos con incredulidad, como si no pudieran creer que le hubiera dicho eso a su propia madre. Los murmullos crecieron. Pero yo ya no los oía. En mis oídos solo resonaba el llanto de Daniel y los latidos acelerados de mi corazón. Pilar se quedó paralizada unos segundos, y luego su rostro se enrojeció. Señaló a Marcos directamente. «¿Qué has dicho? ¿Te atreves a echar a tu madre de casa? Por esta mujer, por esta cosa de origen incierto. Echas a la que te dio la vida». Luego se giró hacia mí, con una mirada que parecía querer destrozarnos. «Lo sabía. Desde que entró en esta casa, ya no me respetas». Marcos ya no era el hombre paciente que yo conocía. Se paró frente a nosotros, con los hombros tensos y las manos apretadas en puños. Su voz no era alta, pero era tan fría que silenció a todos. «No es por mi mujer. Es porque has tocado a mi hijo. Un niño de 4 años te ofrece un cuenco de torrijas y tú se lo tiras a la cara. ¿Y todavía quieres que me calle?» Apreté más a Daniel. Aún temblaba en mis brazos, con sus manitas rodeando mi cuello y su rostro hundido en mi hombro. Ya no lloraba a gritos, solo sollozaba de forma entrecortada. Cuanto más lo oía, más me dolía. Le acaricié la espalda, intentando mantener la calma. «Tranquilo, Daniel. Mamá está aquí, papá está aquí». Pero mis propias manos temblaban. No sabía si era por la rabia, el miedo, o la sensación de que algo muy oscuro acababa de salir a la luz. Un tío mayor se acercó para mediar. Era el tío Antonio, primo del padre de Marcos, una persona respetada en la familia. Miró a Marcos con el ceño fruncido. «Vamos, Marcos, con la cabeza caliente se pierde la razón. Hablad las cosas en privado. Hoy es un día de fiesta. No montéis un escándalo delante de todos». Luego se volvió hacia Pilar y bajó la voz. «Y tú, Pilar, cálmate. El niño no tiene la culpa de nada». Al oír eso, Pilar pareció envalentonarse. Se dejó caer en una silla cercana, se golpeó el pecho y empezó a llorar a gritos. «Mirad todos. Lo crié con mi esfuerzo, con cada plato de comida, con cada medicina, y ahora que tiene mujer, echa a su madre como si fuera una criada. Ay, Dios mío, qué nuera más manipuladora. Ha enseñado a su marido a cortar los lazos con su propia madre». Lloraba escandalosamente, pero al mirarla de cerca, no vi ni una lágrima. La forma en que miraba de reojo a cada pariente me hizo entender que estaba actuando para ellos. Antes, cada vez que recurría a esta táctica, yo me callaba. Temía que me acusaran de insolente, que Marcos se ganara la fama de mal hijo, que cualquier palabra mía se convirtiera en una excusa para que ella se quejara por todas partes. Pero hoy era diferente. Marcos no retrocedió. Señaló la puerta con firmeza. «Levántate y vete. Ahora mismo».
El patio volvió a agitarse. Alguien le gritó a Marcos que lo pensara bien. Otro intentó convencer a Pilar de que entrara a hablar, pero ella lo apartó de un manotazo. Se levantó, se arregló la ropa y, de repente, dejó de llorar. Su rostro, que un momento antes parecía desolado, se volvió frío y duro tan rápido que me dio un escalofrío. Miró a Marcos y luego a mí, y sonrió con desdén. ¿Creéis que necesito esta casa? Entré aquí por Marcos, no porque me falte un techo. Yo solo quiero lo que me pertenece. Esa frase me desconcertó. No sonaba como una madre dolida porque su hijo la echara, ni como su habitual victimismo. Sonaba como si se le hubiera escapado algo mientras su plan se desviaba. La miré. Ya no miraba a Marcos, ni a mí. Su mirada se detuvo en Daniel, fría y oscura como el fondo de un pozo. Instintivamente, me giré para proteger al niño. Pero ya era tarde. Daniel también sintió esa mirada. Se acurrucó aún más en mis brazos, aferrándose a mi ropa. Pilar lo miró fijamente, sus labios se movían como si hablara consigo misma. Al principio no la oí. Solo vi el leve movimiento. Pero cuando una ráfaga de viento cruzó el patio, sus palabras llegaron a mis oídos con una claridad aterradora. Un movimiento en falso. Se suponía que hoy tenía que estar todo resuelto. Mi cuerpo entero se heló. Levanté la cabeza de golpe y la miré directamente. ¿Qué acaba de decir? Pilar apartó la vista al instante y se rió con sorna. ¿Acaso te lo decía a ti? Tienes la conciencia tan sucia que crees que todo va contigo. Pero yo estaba segura de no haber oído mal. Se suponía que hoy tenía que estar todo resuelto. ¿Resolver el qué? ¿Humillar a un niño delante de su familia? Para ella, ¿no era suficiente? Marcos también notó mi cambio de expresión. Se giró y me preguntó en voz baja. ¿Qué pasa? Apreté a mi hijo, con los labios secos. He oído a tu madre decir. Se suponía que hoy tenía que estar todo resuelto. El rostro de Marcos se ensombreció. Miró a Pilar. Y esta vez sus ojos no solo reflejaban ira, sino también sospecha. Mamá, explícame esa frase. Pilar se cruzó de brazos. Desafiante. No tengo nada que explicarle a un hijo manipulado por su mujer. Quédatela, cuídala bien, y algún día te darás cuenta de que yo tenía razón. Dicho esto, se giró hacia los parientes y dijo en voz alta. ¿Quién me aprecie? Que se quede de testigo. Hoy mi hijo me echa de casa por una mujerzuela y un niño que no se sabe de dónde ha salido. Marcos no la dejó seguir. Se agachó. Me quitó a Daniel de los brazos. Me cogió de la muñeca y nos arrastró hacia el interior de la casa. Oí a mi espalda a Pilar seguir gritando. A los parientes llamándonos, el ruido de sillas moviéndose, pero Marcos no se giró. Nos metió en el salón. Cerró la puerta de un portazo y echó el cerrojo. Dejó a Daniel en el sofá, aún pálido. Me arrodillé frente a él y le limpié el almíbar de los tobillos con una toallita húmeda. Marcos corrió las cortinas y miró hacia el patio por una pequeña rendija. Fuera, Pilar seguía en medio, con el pelo algo despeinado y la ropa desaliñada, pero con una mirada extrañamente lúcida. No parecía una persona herida, sino alguien enfadado porque su plan no había salido bien. Su voz atravesó el cristal, lenta y clara. Quédatelo. Cuídalo bien y ya os arrepentiréis. Me quedé sentada junto a mi hijo, paralizada. La rabia inicial se fue transformando en algo mucho más aterrador. El miedo. No miedo a sus gritos, a sus insultos o a sus humillaciones, como durante todos estos años. Era miedo a que en su cabeza hubiera algo que iba mucho más allá del simple odio. Marcos se giró y me miró. No dijimos nada, pero en sus ojos supe que él también lo había sentido. La puerta estaba cerrada. Los parientes seguían fuera, pero la casa, de repente, ya no se sentía segura. Porque por primera vez me di cuenta de que la persona más peligrosa no era un extraño en la calle, sino alguien que, en nombre de la sangre, podía entrar en tu hogar. Apenas habíamos cerrado la puerta cuando Daniel se llevó las manos al estómago. Al principio, pensé que era por el susto, que el mal rato le había sentado mal. Se acurrucó en el sofá, con los labios apretados y la frente cubierta de sudor. Me senté a su lado rápidamente. Daniel, ¿dónde te duele? Dímelo. Levantó la vista, con los ojos enrojecidos de tanto llorar, y su voz fue casi un susurro. Mamá. Me duele mucho la barriga. Sentí que el corazón se me encogía. Marcos, que estaba junto a la ventana, se giró de golpe. Se acercó,
Le puso la mano en la frente y me miró. ¿Por qué está tan frío? Le toqué las manitas a Daniel. Estaban heladas, pero la espalda de su camisa estaba empapada en sudor. Unos segundos después, se dobló y vomitó en el suelo. El sonido de sus arcadas resonó en el salón, y entré en pánico. Hijo, ¿qué te pasa? Daniel. Mírame. Lo sujeté por los hombros, dándole palmaditas en la espalda, mientras le gritaba a Marcos. Trae una toalla y agua, rápido. Pero al mirar el suelo, me quedé congelada. En el vómito había trozos de pan deshecho, almíbar claro y un fuerte olor a canela. Lo reconocí al instante. Eran las torrijas de Jueves Santo, las que yo misma había preparado. Tartamudeé, temblando. Marcos. Son las torrijas. Ha vomitado las torrijas. Marcos se detuvo. Su rostro se volvió blanco como el papel. Miró el vómito y luego a Daniel, que jadeaba en mis brazos. Mi mente se aceleró. Recordé que en la cocina, antes de preparar el cuenco, Daniel me había pedido un trocito. Estaba tan ilusionado, tragando saliva a mi lado. Le había dado un pedacito de una torrija, lo había soplado para enfriarlo y se lo había metido en la boca. En ese momento, sonrió y dijo: «Qué rica, mamá. Seguro que a la abuela también le gusta». Al pensar en eso, sentí como si me apretaran el corazón. Si ese cuenco de torrijas tenía algo, mi propio hijo lo había probado antes de llevárselo a su abuela. Daniel vomitó de nuevo. Esta vez su cuerpo se quedó lánguido, sus ojos vidriosos, como si fuera a desmayarse. «Marcos, llévalo al hospital, rápido». Sin decir una palabra más, Marcos lo cogió en brazos. Agarró las llaves del coche de la mesa y salió corriendo por la puerta trasera. En el patio, Pilar y los parientes seguían discutiendo. Al ver a Marcos salir corriendo con el niño, algunos preguntaron sorprendidos: «¿Qué le pasa al niño?». Pero Marcos no respondió. Pilar, de pie en el umbral, cruzó su mirada con la de Daniel por un brevísimo instante. Vi claramente que no se asustó, como haría una abuela al ver a su nieto enfermo. Su rostro se tensó por un segundo, y luego se giró. Solo ese gesto fue suficiente para helarme la sangre. Corrí tras Marcos con el bolso en la mano, gritando: «¡Abre el coche! ¡Abre el coche!». El coche salió disparado del portal entre el chirrido de las ruedas. Daniel yacía en mi regazo en el asiento trasero, con el rostro pálido y los labios amoratados. No dejaba de llamarlo. «Daniel, ¿me oyes? No te duermas. Mírame». El niño intentó abrir los ojos. Su manita se aferró débilmente a mi ropa. Susurró: «Mamá, tengo sueño». Rompí a llorar, besándole la frente. «No te duermas, mi amor. Ya casi llegamos al médico. Aguanta, por favor». Marcos conducía como si huyera de la muerte. Sus manos agarraban el volante con tanta fuerza que las venas se le marcaban. Vi cómo apretaba la mandíbula, con los ojos inyectados en sangre, pero sin derramar una sola lágrima. Solo decía frases cortas, como para evitar desmoronarse. «Manténlo despierto. Voy a llamar a urgencias». Puso el altavoz y describió el estado de Daniel al hospital más cercano. Su voz era increíblemente tranquila, pero yo sabía el pánico que sentía por dentro. El camino al hospital se hizo eterno. Cada vez que Daniel parecía desvanecerse, le daba suaves palmaditas en la mejilla, llamándolo con todas mis fuerzas. «Daniel, soy mamá. ¿Me oyes? Me prometiste que esta tarde pintaríamos superhéroes». El niño entreabrió los ojos, y una lágrima se deslizó por la comisura de su ojo. Ya no tenía fuerzas para llorar. Esa imagen me dolió tanto que quise desmayarme, pero no podía permitírmelo. Si yo caía, ¿a quién se aferraría mi hijo? Al llegar a la puerta del hospital, Marcos ni siquiera apagó el motor. Cogió al niño y corrió hacia urgencias. Yo lo seguí, con las piernas temblorosas, gritando: «¡Un médico!». Una enfermera vio el estado de Daniel y trajo una camilla de inmediato. El médico de guardia le tomó el pulso, la tensión y le examinó las pupilas, preguntando rápidamente: «¿Qué ha comido antes de esto? ¿Ha tomado algún medicamento? ¿Tiene alguna alergia?». Me quedé paralizada unos segundos, con la garganta seca. Marcos me agarró con fuerza del hombro. «Habla», respondí temblando. «Ja, ha comido un trocito de torrija, hecha en casa». El médico dio órdenes inmediatas a la enfermera para tratar una intoxicación. «Presenta signos de intoxicación aguda. La familia espere fuera, tenemos que hacerle un lavado de estómago y unos análisis de inmediato». La palabra intoxicación
Me golpeó como un rayo. Retrocedí un paso y casi me caigo si Marcos no me hubiera sujetado. La puerta de urgencias se cerró, separándome de mi hijo. A través de la pequeña ventana de cristal, vi a Daniel, tan pequeño en esa enorme camilla, rodeado de médicos, guías y monitores. Un niño de 4 años que hacía un rato reía junto a la sartén. Ahora yacía allí, tan frágil. Me tapé la cara, llorando sin parar. Marcos se quedó a mi lado en silencio durante un largo rato. Luego, se giró hacia el pasillo. Su mirada pasó del pánico a algo más frío, más afilado. Preguntó en voz muy baja. ¿Estás segura de que solo comió las torrijas? Asentí, con la voz rota. Yo misma le di un trozo. No ha comido nada más. Marcos cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió, su mirada ya no era solo la de un padre asustado, era la de una furia contenida. Dijo, con cada palabra cargada de peso pero en un susurro gélido. Esto no es una coincidencia. Lo miré, y en mi mente apareció de repente la mirada de Pilar cuando le pidió al niño que le llevara las torrijas. La frase que murmuró en el patio, su aterradora calma al ver que se llevaban a mi hijo. Me agarré al borde de un asiento, y un pensamiento espantoso tomó forma, helándome por completo. Si no era una coincidencia, si alguien había manipulado las torrijas, entonces la persona a la que quería hacer daño no era solo a mí. No era solo humillarme. Su objetivo podría haber sido el propio Daniel. Y por primera vez en mi vida, tuve miedo de mi suegra no por sus palabras crueles, sino porque empecé a creer que de verdad podía querer que mi hijo desapareciera. Me dejé caer en una de las sillas de plástico frente a la sala de urgencias, con las manos heladas y entrelazadas. Dentro, Daniel seguía siendo atendido. De vez en cuando, una enfermera salía y entraba a toda prisa. El sonido de las ruedas de las camillas sobre el suelo de baldosas era seco y espeluznante. Miraba la luz roja sobre la puerta, sintiendo mi corazón suspendido entre la vida y la muerte. Marcos estaba a unos pasos, con el móvil en la mano. Ya no caminaba de un lado a otro. Se había quedado quieto, con la vista perdida. Sabía que intentaba mantener la calma, no porque no le doliera, sino porque el dolor había superado el punto en que las lágrimas podían expresarlo. Al cabo de un rato, se giró hacia mí, con voz muy baja. Tenemos una cámara en la cocina. Levanté la cabeza de golpe. Era verdad. Después de un pequeño robo hacía unos meses, Marcos había instalado cámaras en la cocina y el patio trasero, pero casi lo había olvidado porque estaban en una esquina alta de un armario, fuera de la vista. De inmediato, marcó el número del conserje de nuestro edificio. Su voz era ronca, pero cada palabra era clara. Antonio, necesito que extraigas las grabaciones de la cámara de mi casa de esta mañana, entre las 6 y las 10, especialmente la de la cocina. Mándamelas al móvil ahora mismo. Es muy urgente. Lo miré, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Mi boca estaba tan seca que tuve que tragar saliva varias veces para poder hablar. ¿De verdad sospechas de tu madre? Apenas formulé la pregunta, sentí su peso. A pesar de años de maltrato por parte de Pilar, en el fondo, todavía esperaba que todo fuera una terrible coincidencia. Una persona puede ser cruel, mal hablada, pero llegar a hacerle daño al niño que la llama abuela. Todavía no me atrevía a creerlo. Marcos me miró, con los ojos enrojecidos, pero su voz era firme y gélida. No quiero creerlo, pero tengo que saberlo. Solo esa frase fue como una losa sobre mi pecho. Sí, ya no podíamos permitirnos el lujo de autoengañarnos. Mi hijo estaba en urgencias. Si alguien había tocado esas torrijas, si alguien estaba realmente detrás de esto, fuera quien fuera, tenía que salir a la luz. Unos 10 minutos después, el móvil de Marcos vibró. Le había llegado un vídeo. No lo abrió de inmediato. Miró la pantalla durante unos segundos, como si temiera que lo que iba a ver destrozara la última pizca de confianza que le quedaba. Le toqué el brazo. Ábrelo, Marcos. Mi voz era un susurro, pero sabía que yo también estaba temblando. Se sentó a mi lado. Abrió el vídeo y giró la pantalla para que ambos pudiéramos ver. La imagen mostraba nuestra cocina familiar esa mañana. La luz del alba entraba por la ventana. Sobre la encimera estaba la fuente de torrijas que acababa de preparar. Me vi a mí misma en el vídeo, cerrando una bolsa de canela y luego saliendo al patio a por un plato. Daniel, en ese momento, también corrió detrás de mí, probablemente a buscar sus zapatillas. La cocina quedó vacía durante unos segundos, y entonces apareció Pilar.
Contuve la respiración. Entró rápidamente, pero no con la prisa de alguien que pasa por casualidad. Miró hacia la puerta principal, hacia el patio trasero, y luego levantó la vista, inspeccionando los alrededores. Después, se dirigió directamente a la fuente de Torrijas. Sentí que el corazón se me caía a los pies. Con una mano, metió la otra en el bolsillo de su chaqueta y sacó un frasquito marrón oscuro, no más grande que 2 dedos. Desenroscó el tapón, vertió un poco de líquido sobre el almíbar y luego, con una cuchara, lo removió todo varias veces. Con mucho cuidado. Oí un zumbido en mis oídos. Todos los sonidos del hospital desaparecieron. Solo veía la imagen de la mano de Pilar removiendo el almíbar una y otra vez ante mis ojos. Cuando terminó, volvió a colocar la cuchara en su sitio. Cerró la fuente. Limpió rápidamente la boca del frasco con un pañuelo de papel y se lo guardó en el bolsillo. Antes de salir de la cocina, volvió a mirar a su alrededor una vez más. Con una cautela aterradora. El móvil se me resbaló de las manos y cayó sobre el asiento. Ya no podía llorar. Mi cuerpo estaba paralizado. Marcos cogió el teléfono, rebobinó la escena una vez, y luego otra. Cada vez que la veía, su rostro se ponía más pálido. A la tercera, se levantó de un salto y dio un puñetazo a la pared del pasillo. El golpe seco hizo que la gente cercana se sobresaltara. Está loca. De verdad que está loca, dijo, como si escupiera las palabras entre dientes. El dorso de su mano se enrojeció, pero no le prestó atención. Asustada, le cogí la mano. Marcos, no hagas eso. Pero al mirarlo a los ojos, solo vi un dolor inmenso. No era solo la ira de un padre. Era el derrumbe de un hijo al ver a su propia madre cometer un acto imperdonable. Tartamudeé, con la voz rota. ¿Por qué le haría eso a su propio nieto? ¿Cómo ha podido hacerle eso a Daniel? La pregunta nació de la más profunda desesperación. Había sido despreciada por ella. Humillada. La había oído llamar a mi hijo ese crío. Pero verla echar algo a escondidas en la comida que ese mismo niño iba a probar. No podía entender qué nivel de odio podía llevar a una persona a convertir un postre festivo en una trampa para un niño. Marcos no respondió de inmediato. Se sentó, apoyando los codos en las rodillas y cubriéndose el rostro con las manos. Un buen rato después, dijo, con la voz quebrada. Porque a sus ojos, él nunca ha sido su nieto. Me quedé helada. La frase que Pilar había gritado en el patio volvió a mi mente. No vuelvas a llamarme abuela. Tú no eres nieto de esta familia. En ese momento, pensé que eran solo palabras crueles para humillarnos. Pero ahora, al unirlo con el vídeo, esa frase se convertía en una pieza aterradora del puzzle. Lentamente, levanté la vista hacia Marcos. ¿Qué quieres decir con eso? Marcos apartó la cara, con los labios apretados. Pero se lo tragó. Vi la lucha en sus ojos. Había algo que sabía, o al menos había oído, pero que nunca me había contado. Mi corazón, que ya estaba oprimido por mi hijo, ahora sentía el peso de una nueva sospecha. Justo en ese momento, la puerta de urgencias se abrió. Un médico salió, quitándose la mascarilla. Marcos y yo nos levantamos de un salto. El médico dijo que Daniel estaba temporalmente fuera de peligro, que lo mantendrían en observación y que esperaban los resultados de toxicología para identificar la sustancia exacta. Al oír temporalmente fuera de peligro, mis piernas flaquearon y las lágrimas, ahora sí, brotaron. Pero ese alivio duró solo unos segundos, porque el móvil en la mano de Marcos todavía mostraba el vídeo. Miré la puerta de urgencias y luego la pantalla del teléfono, y sentí un frío creciente. Mi hijo acababa de salvarse, y la persona que lo había puesto en esa situación podría ser su abuela. No. Quizás en la mente de Pilar, nunca había aceptado esas 2 palabras. Y ese pensamiento me hizo temblar. Si ella estaba convencida de que Daniel no era de su sangre, entonces todos los años de frialdad no eran simple desinterés. Eran una sentencia silenciosa. Una sentencia que hoy había intentado ejecutar con sus propias manos. Apenas se fue el médico, me quedé paralizada frente a la puerta de urgencias. La frase, temporalmente fuera de peligro, debería haberme aliviado. Pero el vídeo en el móvil de Marcos me arrastró a otro abismo. Miraba fijamente la puerta blanca, mientras en mi cabeza se repetía la imagen de Pilar destapando la fuente, vertiendo ese líquido extraño y removiendo con calma, como si solo estuviera añadiendo un poco más de canela. Marcos se desplomó en el banco del pasillo. Inclinó la cabeza, entrelazando las manos con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Nunca lo había visto así.
El hombre que había conducido como un loco para salvar a su hijo, que había mantenido la compostura frente al médico, ahora parecía completamente agotado. Me senté a su lado. «Tú sabes algo, ¿verdad?», dije con voz ronca. «Antes dijiste que, para tu madre, Daniel nunca fue su nieto». «¿Por qué dijiste eso?». Marcos guardó silencio durante un largo rato. En el pasillo del hospital se oía el suspiro de otros familiares, el altavoz llamando a algún paciente, el ruido de un carrito de medicinas. Pero entre nosotros, el silencio era más pesado que todo eso. Finalmente, levantó la vista. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Su voz era tan áspera que parecía costarle un gran esfuerzo hablar. «Hay algo que te he ocultado». Mi corazón dio un vuelco. Lo miré, con un nudo en la garganta. En todos nuestros años juntos, Marcos podía ser reservado. Podía cargar con todo él solo. Pero nunca me había ocultado nada grave. Sin embargo, su expresión en ese momento me hizo sentir que lo que estaba a punto de oír no solo sería doloroso, sino que podría hacer añicos todo lo que yo creía sólido en mi vida. Bajó la vista y dijo lentamente: «Antes de casarnos, cuando acababas de decirme que estabas embarazada, mi madre me obligó a hacerme una prueba de ADN». Me quedé helada. Esas palabras cayeron entre nosotros como trozos de hielo. Lo miré, sin saber si había oído mal o si de verdad había dicho eso. ¿Una prueba de ADN? Pero si el niño aún no había nacido. Marcos asintió, con la mirada fija en el suelo. «Mi madre dijo que se podía hacer una prueba prenatal, solo con una muestra de tu sangre y una mía. Me dijo que si no lo hacía, no permitiría que nos casáramos». Sentí un mareo. Recordé que, en aquella época, Pilar me había insistido en ir a una clínica privada con la excusa de hacer un seguimiento del embarazo para estar más tranquilos. Pensé que, aunque no me quisiera, al menos se preocupaba por el bebé. Ella misma me llevó. Se encargó del papeleo, diciendo que así sería más rápido. Nunca sospeché nada. Resulta que detrás de ese supuesto seguimiento había otra cosa. Marcos continuó, cada frase como una cuchillada para él mismo. Unos días después, mi madre me enseñó un informe. Dijo que los resultados no coincidían. Me quedé petrificada, con los oídos zumbando. La cara de Pilar el día de la boda apareció ante mí. Su mirada gélida hacia mi vientre. Sus palabras: «No creas que por tener un hijo en la barriga has ganado». Negué con la cabeza, respirando con dificultad. «No puede ser». «¿Qué estás diciendo?». «Eso es imposible». Marcos se giró y me cogió la mano, apretándola con fuerza, como si temiera que me desmoronara. «Lo sé. Sé que es imposible. Nunca me creí ese papel». Lo miré, con lágrimas corriendo por mi cara pero la garganta seca. «Entonces, ¿por qué no me lo dijiste?». Cerró los ojos, su voz se quebró. «Porque no quería herirte. Estabas embarazada, delicada, y mi madre no dejaba de presionar. Pensé que si yo no lo creía, si me casaba contigo y os protegía, ese papel no tendría ningún valor». Aparté mi mano, no por enfado, sino porque no sabía dónde colocar mis emociones. Me dolía la sospecha. Me dolía que existiera un informe para manchar mi honor. Me dolía que durante todos estos años Pilar hubiera usado algo que yo desconocía para sentenciar a mi hijo. Rompí a llorar, pero un llanto ahogado, contenido en el pecho. «Nunca te he sido infiel, Marcos. Ni una sola vez. ¿Cómo pudo tu madre?». «Te creo», dijo él al instante, con una firmeza que casi sonaba a súplica. «Desde el día que te conocí, nunca he dudado de ti ni un segundo. Si lo hubiera hecho, no me habría casado. Si lo hubiera hecho, no querría a Daniel como a mi propia vida». Hizo una pausa, mirando hacia la puerta donde estaba nuestro hijo. «Pero mi madre no». Ella se aferró a ese papel como a una excusa. Para ella demostraba que tenía razón. Demostraba que tú te habías metido en mi vida con artimañas. Demostraba que Daniel no era de su sangre. Me llevé una mano al pecho, sintiendo que no había suficiente aire en el pasillo. Así que todas las veces que llamó a mi hijo ese crío, todas las insinuaciones de «ya veremos a quién se parece cuando crezca», todas las miradas frías cuando Daniel corría a abrazarla, nada de eso era casual. En su mente, ese niño nunca fue su nieto. Era una espina, la prueba de un matrimonio que no aceptaba. Lo que impedía que Marcos volviera al camino que ella le había trazado. Pregunté con voz temblorosa. «¿Y por un papel es capaz de hacerle daño a nuestro hijo?». Marcos inclinó la cabeza. Sus hombros se sacudieron levemente.
El hombre que siempre había intentado ser fuerte frente a mí. En ese momento, estaba casi roto. No me atrevía a pensar que mi madre pudiera llegar a esto. Pensé que, como mucho, lo odiaría, sería fría, cruel. Dejé que mi hijo viviera junto a alguien que lo consideraba un extraño. No lo culpé en ese momento. Hay dolores que, si se convierten en reproches, solo agrandan la herida. Pero esa verdad me dejó helada. Miré a Marcos. ¿Quién tiene ese informe? Mi madre guarda el original, respondió. Yo solo lo vi una vez. Después, rompí la fotocopia delante de ella y le dije que no lo creía. Se puso furiosa. Me dijo que algún día me arrepentiría. Me quedé quieta, intentando recordar cada detalle de aquel día. La clínica privada. Pilar concertó la cita. Pilar me llevó. Pilar se encargó del papeleo. Incluso me dijo: tú quédate sentada, que estás cansada. Yo me encargo de los papeles, que tú eres muy torpe y lo harás mal. Recuerdo que, después de sacarme sangre, me dijo que me fuera a casa porque hacía calor, que ella se quedaba a recoger los documentos. Recuerdo que Marcos también le dio unos mechones de pelo que ella le pidió, pero él nunca los entregó en mano a la clínica. Todo pasó por sus manos. Un pensamiento me hizo levantar la cabeza de golpe. Marcos, tú entregaste tu muestra personalmente. Él se detuvo, frunciendo el ceño para recordar, y luego negó lentamente con la cabeza. No. Mi madre dijo que ella lo llevaba todo junto. Solo le di unos cabellos que me pidió. Dijo que en la clínica los necesitaban para contrastar. Lo miré. Mi corazón volvía a latir con fuerza. Pero esta vez no solo por dolor, sino por una sospecha fría y afilada. Viste con tus propios ojos cómo precintaban las muestras. ¿Firmaste algún formulario de consentimiento? Marcos guardó silencio. Su silencio fue la respuesta. Respiré hondo. Las lágrimas aún corrían por mi cara. Pero mi mente, de repente, estaba extrañamente lúcida. Todos estos años había pensado que Pilar era solo una mujer malvada y obstinada. Pero si desde el principio ese informe había sido manipulado, entonces esto ya no era un prejuicio. Era una trampa. Miré a Marcos directamente a los ojos. Algo está mal en ese resultado, dije con voz temblorosa pero clara. No sé qué. Pero estoy segura de que algo no cuadra. Si tu madre fue quien gestionó las muestras, quien recibió el informe y la única que te lo enseñó, ¿por qué tenemos que creerlo? Marcos se quedó paralizado. En sus ojos, el dolor dio paso al desconcierto. Justo en ese momento, desde dentro de la habitación, Daniel susurró un débil «mamá» a través de la puerta que una enfermera acababa de abrir. Me levanté de un salto y corrí hacia él. Pero antes de entrar, me giré para mirar a Marcos. Él también me miraba. Su expresión había cambiado. Ya no era una desesperación vaga. Era determinación. Supe que, a partir de ese instante, no solo teníamos que salvar a nuestro hijo del veneno de las torrijas, teníamos que salvarlo de una calumnia que lo había perseguido incluso antes de nacer. Y esta vez, no permitiría que nadie, ni siquiera la madre de mi marido, usara un papel turbio para pisotear mi honor y la vida de mi hijo nunca más. Entré en la sala de observación siguiendo a la enfermera, sintiendo que flotaba. Daniel yacía en la cama, su carita pálida, con una vía intravenosa en el brazo. Acababa de despertarse un poco y, al verme, movió los labios para llamarme. Solo esa débil llamada fue suficiente para estrujarme el corazón. Me incliné y le besé la frente, intentando que mi voz sonara suave. Estoy aquí, mi amor. Pórtate bien y deja que los médicos te miren, ¿vale? Marcos se quedó de pie detrás de mí, mirando a nuestro hijo en silencio. Sabía que en ese momento su corazón estaba dividido. Por un lado, su hijo que acababa de escapar de la muerte. Por otro, su propia madre, cuya culpabilidad quedaba clara en el vídeo. Pero después de lo que me había contado sobre la prueba de ADN, entendí que esa lucha interna se estaba transformando en una nueva determinación. Ya sin dudas. Necesitábamos una verdad clara, limpia, sin que pasara por las manos de Pilar ni de nadie que pudiera alterarla. Cuando el médico volvió para revisar a Daniel, mantuve la calma y pregunté: «Doctor, ¿en este hospital se pueden hacer pruebas de paternidad por ADN? Necesitamos una con urgencia». El médico nos miró, un poco sorprendido. Supongo que, en medio de una emergencia infantil, la petición era inusual. Marcos se adelantó. Su voz era grave pero firme. Necesitamos verificar algo directamente relacionado con la seguridad del niño.
Nos haremos cargo de todos los costes. Por favor, indíquenos cómo proceder. El médico guardó silencio unos segundos y luego asintió. Dijo que el hospital colaboraba con un laboratorio y que podían tomar las muestras allí mismo, pero que incluso un resultado urgente llevaría tiempo. Esperaremos lo que haga falta, respondió Marcos al instante. Lo miré. Esta vez no hubo evasivas. Ni dudas. Ni dejó que nadie decidiera por él. Fue él quien firmó la solicitud. Quien entregó su DNI. Quien se quedó a mi lado. Mientras la enfermera preparaba todo para tomar las muestras. En ese momento recordé con claridad los detalles de aquella primera prueba. La clínica privada. Con su fuerte olor a desinfectante. Pilar sentada a mi lado. Impaciente. Cuando llamaron mi nombre, fue ella la que se levantó primero con todos los papeles. Yo la seguí como una sombra, mareada por las náuseas del embarazo. Qué tonta fui al pensar que, a pesar de su crueldad, al menos se preocupaba por el bebé. Recuerdo que me dijo: tú quédate quieta. Los papeles déjamelos a mí, que eres una torpe y lo harás mal. Recuerdo que, después de sacarme sangre, me dijo que me fuera a casa, que ella se quedaba a recoger los informes. Recuerdo que Marcos también le dio unos cabellos, pero nunca los entregó él mismo a la clínica. Todo pasó por sus manos. Un escalofrío me recorrió la espalda. Un resultado que podía decidir el honor de una madre y la identidad de un niño. Y nosotros habíamos dejado que la persona que más nos odiaba lo gestionara todo. Me levanté de la silla de un salto y me giré hacia Marcos. ¿Recuerdas qué te dijo tu madre cuando recibió el resultado? Marcos frunció el ceño, intentando recordar. Me llamó a casa y tiró el papel sobre la mesa. Me dijo que me habían engañado, que si insistía en casarme contigo, que me atuviera a las consecuencias. ¿Y viste un sello oficial? ¿El número de expediente? ¿El nombre del laboratorio bien claro? Marcos negó lentamente con la cabeza. Solo recuerdo que en el papel ponía mi nombre y el tuyo. Estaba tan enfadado que solo miré la conclusión y rompí la fotocopia. El original se lo quedó ella. Sonreí con amargura, mientras las lágrimas rodaban sin que pudiera evitarlo. Resulta que lo que nos había perseguido durante 4 años podría ser solo un papel que Pilar nos enseñó. Nadie lo verificó. Nadie lo contrastó. Mi voz temblaba de rabia. Si las muestras se cambiaron, el resultado sería falso. Si el papel estaba falsificado, la vida de nuestro hijo fue condenada injustamente antes de nacer. Marcos, tenemos que hacer la prueba de nuevo. Hoy mismo. Marcos me miró, y esta vez su mirada era firme. Lo haré. Llegaré hasta el final. Luego se inclinó sobre la cama donde dormía Daniel, y su voz se suavizó. Pero cada palabra sonaba como un juramento. Papá te pide perdón. Hijo, esta vez. No dejaré que nadie use ni palabras, ni papeles sucios para hacerte daño. La enfermera le sacó sangre a Marcos primero. Él se remangó la camisa, y se quedó quieto, sin apartar la vista de Daniel. Cuando le tocó al niño, como estaba débil, lo hicieron con mucho cuidado. Me quedé a su lado, sujetándole la otra manita, consolándolo mientras contenía las lágrimas. Daniel hizo una mueca y susurró: «Mamá, ¿soy bueno?» Me incliné, con la voz ahogada. Eren es el niño más bueno del mundo. Nadie puede decir que no eres bueno. Nadie puede decir que no eres hijo de papá. Las muestras fueron precintadas delante de nosotros. Marcos pidió que se anotara la hora, el nombre de quien las tomó, el número de expediente. Incluso grabó todo el proceso con su móvil, sin perderse un detalle. Lo miré, con el corazón encogido. Si hubiéramos sido tan precavidos hace años, quizá Daniel no habría crecido bajo la mirada fría de su abuela. Pero en la vida no hay y sí. Solo lo que se debe hacer cuando aún se está a tiempo. Después de completar los trámites, volvimos al pasillo a esperar los resultados. El tiempo pasaba con una lentitud cruel. Cada vez que oía unos pasos, levantaba la cabeza. Cada vez que vibraba el móvil de Marcos, mi corazón se encogía. En mi mente, 2 imágenes chocaban sin cesar. Daniel sonriendo al probar el primer trozo de torrija, y Pilar inclinándose sobre la fuente, vertiendo el líquido y removiendo con indiferencia. Apreté las manos con fuerza. Si ella montó todo esto a propósito hace años, y hoy ha intentado hacerle daño a Daniel, no la perdonaré. Mi voz era un susurro, pero noté la frialdad en ella. Ya no era la nuera que temía ser maleducada. Ya no era la mujer que aguantaba para mantener la paz. Cuando alguien toca a tu hijo, todas las excusas como la familia, el respeto o la sangre pierden su sentido.
Marcos se giró hacia mí. Por primera vez en años vi en sus ojos un apoyo incondicional, sin dudas. Me cogió la mano, que aún le temblaba un poco por el puñetazo en la pared. Pero su voz era extrañamente calmada. Si el resultado de ahora es diferente al de aquel papel, yo mismo llevaré a mi madre ante la justicia. No por venganza, sino para que nunca más pueda haceros daño ni a ti ni al niño. Lo miré, con un nudo en la garganta. Sus palabras no me produjeron satisfacción, sino dolor. Porque nadie quiere que su marido tenga que denunciar a su propia madre. Pero hay límites que, una vez cruzados, no se pueden cubrir con la palabra familia. El niño que yacía en esa cama no era el precio a pagar por la lealtad filial de nadie. Me recliné en la silla y cerré los ojos. Fuera, el sol de la tarde se desvanecía, tiñendo el hospital de un amarillo cansado. Jueves Santo. Un día para recordar las tradiciones, las raíces. Y mi familia, en ese mismo día, tenía que buscar la verdad sobre la sangre de nuestro propio hijo. Y supe que, desde el momento en que las muestras fueron precintadas ante nosotros, esta batalla había cambiado. Ya no era una suegra odiando a su nuera, ni palabras crueles que se podían aguantar. Se había convertido en un crimen con pruebas, con una víctima, con una verdad que debía ser desvelada hasta el final. Unas 2 horas más tarde, cuando el cielo ya se había oscurecido, un médico se acercó a nosotros. En sus manos llevaba un sobre blanco, sellado con el emblema del hospital. Solo con verlo, mi corazón empezó a latir tan fuerte, que parecía que se me iba a salir del pecho. Marcos se levantó de un salto, con el rostro tenso, mirando el sobre como si fuera el veredicto final de su vida. El médico nos invitó a una pequeña sala de consultas. Apenas había una mesa, 3 sillas, y un ligero olor a desinfectante. Me senté con las manos heladas, con la espalda recta, pero vi que sus dedos temblaban levemente. El doctor abrió el sobre, revisó los papeles y nos miró con seriedad. El resultado del análisis de ADN entre el señor Marcos y el niño Daniel muestra una relación biológica de paternidad con una probabilidad prácticamente absoluta. Oí cada palabra, pero tardé unos segundos en comprender su significado. Daniel era hijo biológico de Marcos. Mi hijo. El niño al que Pilar llamó de origen incierto. Al que rechazó durante 4 años. Al que negó en medio del patio. Era de verdad sangre de mi marido. Mi cuerpo se relajó de golpe, y las lágrimas brotaron sin control. Pero no eran solo lágrimas de alivio. Eran de rabia, de humillación. Del dolor de una madre que había tenido que soportar tantas miradas de sospecha sin saber que, a sus espaldas, un papel falso la estaba sentenciando. Marcos cogió el informe y se quedó de pie, en silencio, leyendo una y otra vez la conclusión como si temiera haber entendido mal. Luego, sus manos empezaron a temblar. Las venas se le marcaron. No lloró, pero sus ojos estaban inyectados en sangre. Al cabo de un rato, dijo con voz ronca: entonces, durante 4 años, mi madre ha usado un papel falso para atormentar a mi mujer y a mi hijo. Esa frase me dolió más que el propio resultado, porque no solo contenía indignación, sino también la culpa de un marido y un padre que no había visto la verdad a tiempo. Le puse la mano sobre la suya. No es tu culpa, dije con la voz entrecortada. La culpa es de quien inventó todo esto. Marcos me miró, con una expresión pesada. Pero he dejado que tú y el niño sufráis demasiado tiempo. No respondí. Hay dolores que un consuelo no puede borrar. Dolores. Me giré hacia el médico, intentando mantener la compostura. Doctor, quiero que el hospital selle todo el expediente de hoy. Las muestras, la hora, el personal y el resultado. Si en el futuro lo necesitamos como prueba legal, ¿podremos usarlo? El médico asintió y dijo que el hospital guardaría un registro completo según el protocolo. Podemos solicitar copias certificadas. Respiré, aliviada. Esta vez, nadie podría cambiarlo. Al salir de la consulta, Marcos no fue directamente a la habitación de Daniel. Se paró en medio del pasillo y sacó el móvil. Supe lo que iba a hacer. ¿Vas a llamar a tu madre? Asintió. Su voz se había vuelto gélida. Tiene que oír la verdad de mi propia boca. Antes de que pudiera detenerlo, marcó el número y puso el altavoz. Los tonos de llamada resonaron en el pasillo, encogiéndome el corazón. Pilar contestó rápidamente. Antes de que Marcos pudiera hablar, su voz sonó, áspera y venenosa. ¿Qué pasa? ¿Se ha muerto ya o sigue vivo, tenaz como su madre? Me quedé rígida. Una enfermera que pasaba por allí se detuvo a mirarnos.
Algunos familiares sentados cerca se giraron, sorprendidos. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Cómo podía una abuela, por mucho que odiara a su nuera, preguntar por su nieto recién salido de urgencias con esas palabras? Marcos apretó el móvil. Su voz bajó hasta un tono aterrador. ¿Acabas de preguntar si tu nieto se ha muerto? Al otro lado de la línea hubo un silencio de unos segundos. Quizá Pilar se dio cuenta de su desliz, pero rápidamente recuperó su tono agresivo habitual. ¿Qué nieto? Ya te lo he dicho. No es mi nieto. No intentes obligarme a aceptar a esa sangre de origen incierto. Cerré los ojos, mientras las lágrimas seguían cayendo. Esta vez, sus palabras ya no me hundían. Solo me mostraban su crueldad hasta el final. Marcos miró el informe en su mano y articuló cada palabra. Ya tengo el nuevo resultado de ADN. Daniel es mi hijo biológico. El hospital ha sellado el informe. Prepárate para darle explicaciones a la policía. El silencio fue absoluto. Al otro lado, Pilar no dijo nada durante unos segundos, y luego oímos su respiración agitada, mezclada con un pánico evidente. No puede ser. Es imposible, gritó. Si yo entregué las muestras correctas. Apenas soltó esa frase, Marcos se quedó paralizado. Yo también abrí los ojos de par en par. Lo había dicho ella misma. Entregué las muestras, sin que la presionáramos, sin que nadie la interrogara. En su pánico, acababa de admitir que toda la gestión de la prueba de hace años había estado en sus manos. Marcos apretó los dientes. ¿Qué acabas de decir? ¿Qué muestras entregaste? ¿Las de quién? Pilar se dio cuenta de su error, y su voz se alteró. Quiero decir que entregué las muestras tal como me indicaron. No me busques las vueltas. Marcos soltó una risa seca, que sonaba más dolorosa que el llanto. Hace 4 años, yo no entregué mi muestra a la clínica. Mi mujer no recibió el resultado. Todo pasó por tus manos. Hoy, el nuevo resultado demuestra que es mi hijo. ¿Hasta cuándo piensas negarlo? Pilar empezó a gritar. Su voz chillona salía del teléfono. Lo hice todo por ti. No quería que esa mujer te engañara. Eres un necio por defenderla. Soy tu madre. Nunca te haría daño. No me harías daño, replicó Marcos, con la voz temblando de indignación. ¿Qué echaste en las torrijas? ¿Sabías que mi hijo probó un trozo antes? Acaba de salir de la muerte. Y tú preguntas si ya se ha muerto. ¿Eso es no hacerme daño? Al otro lado se oyó un ruido, como si hubiera tirado algo. Luego gritó. ¿Me estás grabando? ¿Te atreves a denunciar a tu madre a la policía? Marcos me miró, con una expresión fría y dolida. Dijo lentamente. Desde que has preguntado si mi hijo estaba muerto, esta llamada se está grabando. No para asustarte, sino para que luego no digas que te hemos calumniado. Sentí que me temblaban las manos, pero esta vez no era de miedo. Era porque la verdad empezaba a tomar forma. A tener voz. A tener pruebas. Durante años, Pilar había usado insinuaciones para silenciarme. Hoy, su propia boca había desatado uno de los nudos de la trampa que ella misma había tendido. Pilar guardó silencio un momento. Y luego su voz bajó, volviéndose escalofriante. ¿Crees que con ese resultado se acaba todo? ¿Crees que voy a dejar que esa mujer y su hijo vivan en paz? Marcos no respondió de inmediato. Miró hacia la habitación de Daniel, donde nuestro hijo acababa de volver a abrir los ojos. Luego dijo, con cada palabra resonando en el pasillo. A partir de este momento, ya no tienes derecho a acercarte ni a mi mujer ni... Me quedé a su lado, con el corazón todavía acelerado. El pasillo del hospital seguía igual de iluminado. La gente seguía pasando. Los sonidos de las máquinas seguían llegando desde las habitaciones. Pero para mí, el mundo en ese momento era diferente. El informe de ADN en la mano de Marcos no solo me devolvía el honor y a Daniel su identidad. También arrancaba la última máscara de Pilar. Y supe que, a partir de esa llamada, ella ya no sería simplemente una suegra malvada en nuestra casa. Se había convertido en alguien que tendría que responder ante la ley, ante su hijo y ante el nieto que una vez quiso borrar de su vida. Después de esa llamada, Marcos no denunció a la policía de inmediato. Se apoyó en la pared durante un largo rato, con el informe de ADN todavía arrugado en su mano. Comprendí que intentaba asimilar el último vestigio de dolor de un hijo. Por muy cruel que hubiera sido Pilar, tomar la decisión de llamar a las autoridades para que se llevaran a tu propia madre seguía siendo una herida difícil de soportar. Pero de repente, Marcos levantó la cabeza. Me miró y dijo con voz ronca: tengo que volver a casa. Lo detuve, asustada. ¿Ahora?
¿Y el niño? Miró hacia la habitación de Daniel. Su expresión se suavizó por un instante, y luego se endureció de nuevo. No os dejaré solos. Le pediré a la jefa de enfermeras que os vigile y llamaré a David, el vigilante de mi empresa, para que venga. Pero necesito coger el móvil viejo de mi madre. Entendí a qué se refería. Esto ya no se trataba solo de palabras hirientes o un vídeo. Si Pilar lo había planeado durante tanto tiempo, tenía que haber más rastros. Mi madre no se lleva bien con la tecnología, susurró Marcos. El móvil que cambió el año pasado todavía está en el cajón de su mesilla. Una vez la vi enviando mensajes a alguien desde ese teléfono, pero no le di importancia. Sentí un peso en el corazón. ¿Y si detrás de Pilar había alguien más? Marcos tardó poco más de una hora en volver al hospital. Cuando entró en el pasillo, su rostro era aún más sombrío que cuando vio el vídeo. No dijo nada. Solo me entregó un viejo teléfono dorado, con la pantalla agrietada. La batería estaba baja, pero aún funcionaba. Marcos había encontrado una larga conversación en una antigua aplicación de mensajería. El contacto estaba guardado con un nombre simple: Beatriz. Al ver ese nombre, sentí un escalofrío. Beatriz. La mujer con la que Pilar quería que Marcos se casara. El nombre que pensé que había quedado enterrado tras nuestra boda. Resulta que seguía presente, como una sombra venenosa. Marcos me mostró los mensajes más recientes. Cuanto más leía, más se me enfriaban las manos. No eran simples saludos. Eran planes claros y calculados. Un mensaje de Beatriz decía: en cuanto ese niño deje de ser una excusa, Marcos tendrá que volver al lugar que le corresponde. Debajo, la respuesta de Pilar: lo sé. Tú prepara los papeles de la propiedad, que yo me encargaré de que ella se vaya sola de casa. Al leerlo, sentí un nudo en la garganta. Miré a Marcos. Sin poder hablar. El objetivo no era solo yo. Desde el principio, Daniel había sido considerado un obstáculo que debía ser eliminado. Marcos siguió bajando. Mensajes más antiguos revelaron una verdad aterradora. La familia de Beatriz estaba en medio de un litigio por una herencia. Una gran parcela de terreno estaba en disputa entre los hermanos. Si Marcos se casaba con Beatriz y dirigía una nueva empresa de materiales, a Pilar le habían prometido una participación en las acciones y un terreno a su nombre. No era solo por orgullo o por odio hacia mí. Quería cambiar el matrimonio de su hijo por patrimonio. Y como Marcos no obedeció, nos vio a mi hijo y a mí como un estorbo. Me reí, mientras las lágrimas caían. ¿Así que la vida de mi hijo vale lo mismo que un trozo de tierra? Marcos cerró los ojos, apretando la mandíbula. No respondió. Quizá ninguna respuesta podría calmar la repugnancia de ese momento. Un rato después, cogió su propio teléfono y marcó el número de Beatriz. Escuché los tonos de llamada, sintiendo una mezcla de rabia y frío. Beatriz contestó con una voz suave, como si estuviera preparada. Marcos. ¿Por qué me llamas hoy? Ven al hospital ahora mismo, dijo Marcos. Sin rodeos. Tengo algo que preguntarte. Al otro lado, hubo un silencio, y luego ella se rió levemente. ¿Otra vez hay problemas en tu casa? ¿Cómo cuida esa mujer a tu hijo para que acabe siempre en el hospital? Solo esa frase bastó para que la sangre me subiera a la cabeza. Marcos no discutió. Si no vienes, enviaré todos los mensajes entre tú y mi madre a la policía primero. Esta vez, Beatriz se quedó callada. Unos 40 minutos después, apareció en el pasillo del hospital. Llevaba un vestido ajustado de color crema, el pelo ondulado y un maquillaje impecable, que no cuadraba con alguien que llega corriendo por una emergencia. Me miró de arriba a abajo, con una leve sonrisa. Qué cansada pareces. Ser madre requiere más cuidado, ¿sabes? Si el niño se intoxica por comer cualquier cosa, no entiendo por qué me metes en esto. Su voz era suave, pero cada palabra era una espina. La miré, más calmada de lo que esperaba. Quizá después de ver a mi hijo en una cama de urgencias, sus ironías ya no tenían el poder de herirme. Marcos le puso el teléfono viejo delante. Explícame estos mensajes. Beatriz echó un vistazo a la pantalla. Su rostro cambió por un instante, pero rápidamente recuperó la compostura. ¿Crees que unas frases sueltas demuestran algo? La tía Pilar y yo somos amigas desde hace tiempo. Es normal que hablemos del futuro. Los problemas de tu casa no tienen nada que ver conmigo. No dije nada. Abrí el vídeo de la cocina y le giré la pantalla. En él, cada movimiento de Pilar era claro. Entrar. Destapar la fuente. Sacar el frasco.
Verter el líquido y remover. Beatriz lo miró unos segundos. La sonrisa se le borró de la cara, y el maquillaje no pudo ocultar el pánico que se extendía por su rostro. Marcos la miró fijamente. ¿Tanto deseaba ser mi mujer como para ser cómplice en el intento de dañar a un niño? Beatriz retrocedió un paso, mirando a su alrededor como si buscara una salida. No. Yo no le dije que pusiera veneno. Apenas lo dijo se dio cuenta de su error. Al instante, apreté el móvil en mi bolsillo. Desde que llegó, había activado la grabadora. Marcos se acercó un paso más. Entonces, ¿qué le dijiste que hiciera? La voz de Beatriz temblaba. Su arrogancia inicial se había desmoronado. Solo le dije que lo pusiera enfermo, que montara un escándalo para que ella quedara como una mala madre. Para que tú vieras que no era digna de ti. Que montara un escándalo. No sabía que iba a echar en las torrijas. Juro que no lo sabía. Miré a la mujer que tenía delante, con el corazón tan frío que ya no sentía rabia. Que lo pusiera enfermo. Dices, suena tan fácil, ¿verdad? Es mi hijo. Solo tiene 4 años. Beatriz bajó la vista, con los labios temblando. Pero sabía que no se arrepentía de haber metido a un niño en esto. Solo temía las consecuencias. Marcos se giró hacia mí. Saqué el móvil, detuve la grabación y asentí levemente. La confesión de Beatriz había quedado registrada. El pasillo del hospital seguía concurrido, pero en ese momento, todo pareció silenciarse. Otra pieza del puzzle había encajado. Pilar no había actuado sola. Y detrás del cuenco de torrijas, del falso ADN y de los años de rechazo a mi hijo, había un cálculo sucio disfrazado con la palabra familia. Esa noche, trasladaron a Daniel a una habitación individual. El médico dijo que estaba estable, solo cansado, y que necesitaban vigilar su reacción tras la intoxicación. Me senté junto a su cama, sujetando su manita y acariciando su pelo húmedo. Abrió los ojos y me miró. «Mamá. Quiero ir a casa», dijo con voz ronca. Esa frase me partió el alma. El hogar debería ser el lugar más seguro, y sin embargo, fue en nuestra propia cocina donde mi hijo fue empujado a una sala de urgencias. Marcos estaba junto a la ventana, hablando por teléfono con un conocido para informarse sobre los trámites de la denuncia y pidiendo al vigilante del hospital que estuviera atento por si aparecía Pilar, pero subestimamos su descaro. Sobre las 8 de la noche, el pasillo de pediatría se llenó de los gritos de una mujer. Al principio pensé que era otro familiar, hasta que reconocí la voz de Pilar. «Mi nieto. ¿Dónde está mi nieto? Devolvedme a mi nieto». Un escalofrío me recorrió. Marcos abrió la puerta. Pilar apareció al final del pasillo, acompañada del tío Antonio y una prima llamada Ana. Ambos habían estado en casa por la mañana y habían presenciado la escena del cuenco. Ahora, sin embargo, caminaban detrás de Pilar, con aspecto tenso, como si los hubiera arrastrado hasta allí con una versión completamente distinta de los hechos. Al ver a Marcos, Pilar se golpeó el pecho y lloró a gritos. «Hijo, me han dicho que el niño estaba en el hospital y he venido corriendo muerta de preocupación. Pero tu mujer no me deja verlo». «¿Qué esconde?». Luego me señaló a través de la puerta. «Fue ella la que le dio de comer algo en mal estado, y ahora me echa la culpa a mí. Quiere culparme de todo para quedarse con la casa». Apreté a Daniel contra mí. Al oír la voz de su abuela se asustó, aferrándose a mi ropa y temblando. «Mamá, ¿la abuela me está regañando otra vez?», susurró. Lo abracé, intentando que mi voz sonara cálida. «Nadie te está regañando. Mamá está aquí». Pero Pilar no se detuvo. Se acercó a la puerta, su voz chillona resonando por todo el pasillo. «Daniel, ven con la abuela. Vente a casa. Tu madre es una víbora. Te ha hecho daño y ahora le echa la culpa a esta pobre anciana». Esas palabras hicieron que mi miedo se transformara en rabia. Un niño que acababa de superar una crisis, todavía asustado. Y ella seguía usando esas palabras venenosas para arrastrarlo a su teatro. Daniel rompió a llorar, hundiendo la cara en mi pecho. Al verlo, Pilar se envalentonó aún más e intentó entrar en la habitación para arrancármelo de los brazos. «Dámelo. Tú no mereces ser su madre». Marcos se interpuso, apartando su mano. No la empujó con fuerza, solo lo suficiente para que no tocara a Daniel. Pero Pilar pareció estar esperando justo eso. Se tiró al suelo, golpeando las baldosas con las manos y gritando: «Dios mío, mi hijo me pega. Mi nuera envenena a mi nieto y ahora incita a su marido a maltratar a su propia madre. ¿Alguien puede ser testigo?».
El pasillo se convirtió en un caos. Pacientes, familiares y enfermeras se giraron para mirar. El tío Antonio y la prima Ana se quedaron paralizados, probablemente sin esperar que Pilar montara una escena así en un hospital. El tío Antonio intentó levantarla. Pilar, levántate. Esto es un hospital. Pero ella lo apartó y siguió llorando. No me levanto. Hoy se va a aclarar todo. Soy una anciana. Me calumnian. Me pegan. Y no sé si mi nieto está vivo o muerto. En ese momento, llegaron 2 guardias de seguridad del hospital, seguidos de un policía y la jefa de enfermeras. Marcos los había avisado, así que aparecieron rápidamente. El policía pidió orden, explicando que era una zona de tratamiento. ¿Quiénes son los familiares del paciente Daniel? Yo soy su padre, dijo Marcos. Yo también me levanté, sin soltar a mi hijo. Pilar me señaló de inmediato. Es ella. Ella le hizo daño a su hijo para culparme a mí. Deténganla. Es una manipuladora que quiere quedarse con la casa de su marido. Sus palabras provocaron más murmullos. Pero esta vez no bajé la cabeza. No lloré ni me defendí con emociones. Saqué el móvil, abrí el vídeo de la cocina y se lo enseñé al policía. Mi voz era tan tranquila que me sorprendió a mí misma. Este es un vídeo de la cámara de seguridad de mi casa de esta mañana. Mientras yo estaba en el patio, la señora Pilar entró en la cocina. Abrió la fuente de torrijas, sacó un frasco del bolsillo y vertió algo dentro. Mi hijo probó un trozo de esas torrijas antes de ofrecérselas a ella. Poco después, se intoxicó y tuvo que ser ingresado de urgencia. Marcos añadió el nuevo informe de ADN sobre la mesilla. Este es el resultado de la prueba de paternidad que acabamos de hacer en este hospital. El niño es mi hijo biológico. Y esta es la grabación de la llamada de mi madre cuando se enteró de que estaba en urgencias. Pulsó el play. La voz de Pilar resonó, clara y nítida. ¿Se ha muerto ya o sigue vivo, tenaz como su madre? El ambiente se congeló. El tío Antonio, que estaba junto a Pilar, retrocedió un paso instintivamente. Pilar palideció, pero intentó defenderse. Es un montaje. Han editado todo. Soy una anciana, ¿qué voy a saber yo de venenos? Marcos no dijo nada más, simplemente abrió los mensajes del teléfono viejo. Las conversaciones entre ella y Beatriz aparecieron en la pantalla. El policía les echó un vistazo y pidió a Marcos que se los enviara para iniciar el expediente. Al ver que la situación empeoraba, Pilar se giró hacia Beatriz, que se había quedado rezagada al final del pasillo, pálida. Marcos le había pedido que se quedara para el careo. Al principio intentó mantener la calma, pero al oír hablar de mensajes y grabaciones, empezó a temblar. ¿A qué esperas?, le espetó Pilar. Diles que se lo han inventado todo. Beatriz la miró y luego miró al policía, con los labios temblando. Yo solo seguí las indicaciones de la tía Pilar. No sabía qué iba a echar en las torrijas. Pensé que solo quería asustarla. Esa frase fue el martillazo final que destrozó su teatro. Pilar se giró y le dio una bofetada a Beatriz que resonó en todo el pasillo. Estúpida. ¿Vas a echármelo todo a mí? Apenas terminó de gritarlo, se dio cuenta de que acababa de confesar de nuevo. Los guardias la sujetaron. Beatriz se tapó la cara y rompió a llorar, sin rastro de su arrogancia inicial. El tío Antonio miró a Pilar, con la voz temblorosa. ¿Pilar? ¿De verdad lo has hecho? Pero si es tu nieto. La prima Ana se tapó la boca, con los ojos enrojecidos de horror. Los que por la mañana pensaban que era una simple disputa familiar, ahora la miraban de otra forma. Sin compasión ni defensa. Solo con espanto. Yo abrazaba a Daniel, escuchando sus sollozos, sin atreverme a soltarlo. Marcos se paró frente a nosotros, con la espalda recta. Solicito que se levante acta aquí mismo, dijo con voz grave. Voy a denunciar el acto de añadir una sustancia extraña a la comida que intoxicó a mi hijo, así como la calumnia y el escándalo público en este hospital. Pilar ya no pudo gritar más. Miró a Marcos, con una mezcla de odio y pánico. ¿Te atreves a hacerle esto a tu madre? Desde el momento en que levantaste la mano contra mi hijo. Perdiste tu derecho a ser mi madre, respondió Marcos en voz baja. Pero sus palabras silenciaron a todos. Vi cómo se llevaban a Pilar para tomarle declaración. A Beatriz siguiéndola con la cabeza gacha. Y no sentí la satisfacción que había imaginado. Solo sentí frío. Frío por alguien capaz de usar los lazos de sangre para ocultar su maldad. Frío porque, sin una cámara, sin una prueba de ADN, sin una grabación, quizá hoy la que estaría en el suelo del hospital, humillada, sería yo. Pero esta vez no estaba sola. Y mi hijo, el niño al que le habían pateado su ofrenda en el patio de su casa,
por fin estaba protegido por una verdad que nadie podía negar. Tras la caótica noche en el hospital, Pilar y Beatriz fueron llevadas a comisaría. Marcos fue con ellas para presentar la denuncia, mientras yo me quedaba con Daniel. Mi hijo se durmió después de que le dieran un calmante. Su carita seguía pálida y, a veces, se sobresaltaba en sueños, apretando mi mano, sentada junto a su cama, viendo caer las gotas del suero. Me sentía aliviada, porque estuviera vivo, pero helada al saber que la verdad detrás de todo esto aún no había terminado de salir a la luz. Casi al amanecer, Marcos volvió. Su camisa estaba arrugada. Tenía ojeras, pero su mirada era extrañamente lúcida. No se acercó directamente, sino que se quedó en la puerta unos segundos, como si intentara reunir sus últimas fuerzas. Cuando se sentó a mi lado, le pregunté en voz baja: ¿ha dicho algo? Marcos miró a Daniel dormir y luego respondió: sigue negándolo. Dice que en el vídeo no se ve que echa. Que solo añadió un poco de licor al almíbar, porque pensó que yo lo había hecho soso. Sonreí con amargura. Incluso en ese punto, seguía negándolo. Una persona a la que pillan infraganti y todavía tiene la serenidad de inventar una excusa. ¿Y Beatriz? Marcos guardó silencio un momento. Tiene miedo y ha empezado a hablar, pero solo una parte. La policía investigará los mensajes, las transferencias, y contactará con la clínica de hace años. La mención de la clínica me dejó sin aliento. Aquel falso ADN. Si era falso, no era solo un papel. Era el origen de 4 años de humillación. La razón por la que Pilar veía a mi hijo como una espina. La excusa que la había vuelto cada vez más loca. Miré a Marcos y vi que él lo entendía. Les he dado el nombre de la clínica privada a la que te llevó mi madre. Hablarán con ellos. 2 días después, cuando Daniel ya estaba mejor, la policía nos citó para ampliar la declaración. Dejé a mi hijo al cuidado de una enfermera de confianza, con el corazón encogido, pero sabiendo que tenía que ir. En la comisaría, el inspector nos mostró un expediente. Nos dijo que habían localizado a un antiguo empleado de aquella clínica. Al principio, el hombre se mostró evasivo. Pero tras cotejar los registros y los movimientos bancarios, acabó admitiendo que le habían pagado para cambiar las muestras. Sentí que los oídos me zumbaban. A mi lado, Marcos apretó las manos sobre sus rodillas. El dinero fue transferido desde una cuenta a nombre de Beatriz, continuó el inspector. Después, este empleado recibió dinero en efectivo y sustituyó la muestra de cabello del señor Marcos por la de otro hombre. Por eso el resultado fue negativo. Se me nubló la vista. Aunque lo sospechaba, oír la verdad tan claramente me dolió hasta el punto de no poder respirar. Recordé aquellos días de embarazo, la mirada despectiva de Pilar, sus insinuaciones que me hicieron creer que solo me odiaba por ser pobre. Resulta que no. Había tendido una trampa para convertirme en una adúltera a los ojos de mi propio marido y a mi hijo nonato en una mancha. ¿El pelo de ese otro hombre, de quién era?, preguntó Marcos con voz ronca. El inspector consultó el expediente. Seguimos investigando. Según la declaración inicial, la señora Pilar simplemente le entregó una bolsa con la muestra ya preparada, y le dijo que la usara. El empleado, al haber cobrado, obedeció sin preguntar. Marcos soltó una risa leve, pero que sonaba aterradora. Mi madre lo preparó todo muy bien. Beatriz fue llamada a un careo más tarde. Ya no tenía el aire arrogante del hospital. Estaba pálida, sin maquillar, con el pelo recogido de cualquier manera. Cuando el inspector le preguntó por la transferencia de dinero de hacía años, rompió a llorar. Solo le presté la cuenta a la tía Pilar. Me dijo que era para un asunto privado. No sabía que era para cambiar una prueba de ADN. La miré, sin sentir la más mínima compasión. Una mujer adulta, involucrada en tantos mensajes, tantas transferencias, tantas instigaciones, y todavía quería hacerse pasar por inocente. Pilar, en cambio, cuando fue confrontada, mantuvo su actitud desafiante. Si me hubieras hecho caso entonces y la hubieras dejado, no estaríamos así ahora. Marcos se levantó de un salto, con los ojos inyectados en sangre. ¿Salvarme la vida calumniando a mi mujer y llevando a mi hijo a urgencias? Pilar golpeó la mesa. Él es la soga que te ata. Sin él, ya tendrías una casa más grande, una empresa, un futuro. Al oír eso, no pude contenerme. La miré fijamente. Para usted, un niño es solo una soga, ¿verdad? La llamaba abuela. Le ofreció torrijas con sus 2 manitas. Y usted fue capaz de echarle eso en la comida. Por primera vez, Pilar evitó mi mirada.
Pero solo un segundo. ¿Y quién le mandó probarlo antes? Yo no lo obligué. Esa frase silenció la sala. Marcos se giró para mirar a su madre como si fuera una extraña. En ese momento, el hospital ya había enviado los resultados de toxicología. En el contenido gástrico de Daniel, había restos de un insecticida líquido diluido. La dosis no era suficiente para causar la muerte inmediata. Pero en un niño de 4 años, podía provocar una intoxicación grave, espasmos gastrointestinales y arritmias. El médico fue claro. Si hubiéramos tardado más en llegar al hospital, las consecuencias habrían sido impredecibles. Al oírlo, me fallaron las piernas. Tuve que agarrarme a una silla para no caer. Marcos me sujetó, pero él también temblaba. Pilar seguía sentada, pálida, pero insistiendo. Solo quería asustarla. No matarlo. Marcos se giró. Su voz era un susurro, pero helaba los huesos. Una persona que echa insecticida en la comida de un niño y dice que solo quería asustar. En esa misma sesión, Marcos firmó la denuncia contra su propia madre. Vi cómo le temblaba la mano al sostener el bolígrafo. Nadie nace queriendo llevar a su madre ante la justicia, pero ningún padre puede mirar para otro lado cuando intentan dañar a su hijo. Al ver a Marcos firmar, Pilar gritó, con la voz rota por el pánico y la rabia. «¿Te atreves a denunciar a tu madre? Yo te di la vida». Marcos dejó el bolígrafo y la miró, con los ojos enrojecidos pero sin dudar. «Usted me dio la vida, pero no tiene derecho a quitársela a mi hijo». Esa frase cayó en la habitación como una campana fúnebre. Pilar abrió la boca, pero no pudo decir nada. Quizá por primera vez entendió que el vínculo maternal que siempre usó para manipular a Marcos ya no podía ocultar su crimen. Beatriz también fue investigada como cómplice por facilitar la cuenta bancaria e instigar el plan para destruir mi familia. Llorando, le suplicó a Marcos que la ayudara, diciendo que solo lo había hecho porque lo amaba y porque Pilar la había convencido. Marcos ni siquiera la miró. Un amor que tiene que pasar por encima de la vida de mi hijo no se puede llamar amor. Esa tarde, cuando volvimos a casa a por más cosas para Daniel, Marcos cambió todas las cerraduras. Llamó a un técnico para instalar más cámaras. También habló con un abogado para solicitar una orden de alejamiento que impidiera a Pilar acercarse a mí o a nuestro hijo. De pie en la cocina donde todo había ocurrido, mirando el espacio vacío donde antes estaba la fuente de torrijas que ahora era una prueba, sentí un frío inmenso. Esta casa, que una vez intenté preservar a base de paciencia, ahora entendía que para mantener una familia, lo primero es garantizar la seguridad de sus miembros inocentes. Y desde ese día, ya no tuve miedo de ser una mala nuera. Solo tuve miedo de ablandarme una vez más, y que mi hijo tuviera que pagarlo con su vida. Tras el incidente, Pilar fue procesada, y Beatriz no pudo librarse de su implicación. Los mensajes, las transferencias, las declaraciones y la grabación del hospital se convirtieron en pruebas irrefutables. Yo ya no quise oír más excusas. Hay cosas que, una vez que atentan contra la vida de un niño, no se pueden despachar con un malentendido. Los parientes de mi marido me llamaron uno tras otro. Algunos para decir que aquel día no entendieron la situación y lamentaban haberme juzgado. Otros, para expresar su cariño por Daniel y pedirme que no les guardara rencor. El tío Antonio incluso me dijo, con la voz entrecortada: «Lo siento mucho. Hija. Los mayores de la familia deberíamos haberlo visto antes». Yo respondí a todos con educación, pero mi corazón ya no se conmovía. No los odiaba, ni necesitaba sus disculpas. Simplement, las disculpas que llegan después de que tu hijo ha estado en una cama de hospital ya no tienen la fuerza de reparar el pasado. Lo que yo necesitaba entonces era muy simple. Necesitaba que Daniel durmiera tranquilo, que comiera sin sobresaltarse por una discusión. Necesitaba que Marcos pudiera volver a casa sin tener que elegir entre su madre y su familia temblorosa. Necesitaba que mi cocina volviera a ser un lugar para preparar comidas cálidas, no un campo de minas donde tuviera que inspeccionar cada olla por miedo. Daniel se recuperó poco a poco, pero el miedo en su corazón no desapareció tan rápido como el veneno de su cuerpo. Una vez, en el pasillo, un vecino habló en voz alta, y mi hijo se escondió inmediatamente detrás de mis piernas. Otro día, mientras preparaba arroz con leche, me preguntó desde lejos, en un susurro: «Mamá, ¿eso me va a hacer daño en la barriga?». Sentí un nudo en la garganta. Solo pude arrodillarme y abrazarlo, repitiéndole una y otra vez que nunca más dejaría que nadie le hiciera daño. Marcos también cambió mucho. Hablaba menos, pero cuidaba de Daniel con una atención minuciosa. Si el niño se despertaba llorando por la noche, él era el primero en levantarse.
A veces, me despertaba de madrugada y lo encontraba en el salón, con una taza de té frío delante y la mirada perdida. Sabía que todavía se culpaba. Una vez, me cogió la mano y me dijo: «Nunca más dejaré que la palabra lealtad filial me ciegue». Yo no lo culpaba. Sinceramente, ¿quién sospecharía fácilmente de su propia madre? Pero después de todo, ambos aprendimos una dolorosa lección. Aguantarnos siempre significa proteger a la familia. A veces, nuestro silencio le da a otros permiso para herirnos de nuevo. Perdonar es bueno. Pero perdonar a alguien que no se detiene es como abrirle la puerta para que vuelva a hacerte daño. Un año después, en Jueves Santo, volví a levantarme temprano para preparar torrijas. La cocina estaba más silenciosa, pero ya no era fría. Marcos estaba a mi lado, tostando torpemente unas almendras hasta casi quemarlas. Daniel, sentado en una silla pequeña, intentaba rebozar una torrija deforme, riéndose porque decía que parecía una piedra blanca. Verlo sonreír me calmó el alma. Cuando el almíbar empezó a hervir, Daniel levantó la vista y preguntó: «Mamá, ¿este año tengo que llevarle torrijas a alguien?». Mi mano se detuvo. Me giré hacia él y vi en sus ojos un rastro de la cautela de aquel recuerdo. Me acerqué, lo abracé y acariciándole la espalda le dije: «No, mi amor, este año solo tienes que comerte las tuyas. No necesitas complacer a nadie para que te quieran». Marcos, en silencio, cogió el primer cuenco y lo colocó en una pequeña mesa como ofrenda. Encendió una vela y, tras un largo momento de reflexión, dijo en voz baja: «Que los que nos precedieron sean testigos de la inocencia de mi mujer y mi hijo, y no de quienes usan los lazos de sangre para hacer el mal». Su voz no era fuerte, pero oí cada palabra. No era un reproche, ni una victoria. Eran las palabras de un hombre que, después de mucho dolor, por fin sabía dónde colocar a su pequeña familia, en el lugar que debía ser protegido. Daniel cogió una torrija, la masticó lentamente y de repente sonrió. «Mamá, este año están más dulces». Lo miré, y las lágrimas cayeron en silencio. Pero mi corazón se sintió ligero. Quizá las torrijas no estaban más dulces, simplemente era la primera vez. Después de todo, que mi hijo se las comía sin miedo. Miré las torrijas doradas en el almíbar claro y recordé el sonido del cuenco rompiéndose en el patio. En aquel momento, pensé que era una señal de mal agüero, una humillación imborrable. Pero después de todo, comprendí que hay cuencos que no se rompen para anunciar una desgracia, sino para poner fin a una larga oscuridad. Si no se hubiera roto, quizá yo seguiría engañándome, pensando que aguantar era sinónimo de paz. Desde ese día, dejé de ser la mujer que intentaba vivir perfectamente para ganarse la aprobación de su suegra. Dejé de exigirle a mi hijo que fuera un niño ejemplar para merecer el cariño de alguien. Soy solo una madre normal, que siente miedo y dolor, pero que, si es necesario, se pondrá delante de su hijo para protegerlo hasta el final. Y para mí, eso es más que suficiente.